Capítulo 21. Su ahijado acababa de ser alimentado y descansaba cómodamente en sus brazos, profundamente dormido. Su cabello era actualmente de un color marrón liso que suponían que significaba que estaba contento, sus padres lo observaban con expresiones orgullosas y tenía casi un día completo. Este fue uno de esos raros y perfectos momentos de la vida, que nunca se pudo encontrar de la misma manera dos veces pero que casi sería recordado. Sirius, todavía mirando a Teddy, habló muy suavemente. ¿Recuerdas la primera vez que Lily nos dejó abrazar a Harry? Vomitó sobre ti, le recordó Remus, con la voz ligeramente apagada porque estaba acostado junto a su esposa en la cama y había vuelto su rostro hacia su cuello, respirando profundamente su olor. Ella olía un poco agrio por el sudor y la leche materna, pero a él no le importaba. Estaba a solo unos momentos de unirse a su hijo recién nacido mientras dormía. Siempre fue un poco difícil, reflexionó Sirius, pero sonreía. Remus sintió que su estómago se retorcía. Estaba recordando su conversación con Harry esta mañana y todavía estaba en guerra consigo mismo sobre si debía contárselo a Sirius. No estaba seguro de si Harry había hablado por miedo o certeza, y se había ido antes de que Remus pudiera presionarlo para que dijera más. Harry y Hermione ya habían estado ausentes bastante tiempo. Estaba a punto de sugerir que fueran a buscar a Harry. Sabía que Hermione haría todo lo posible para quedarse con Harry, pero después de lo que dijo. Alguien estaba gritando abajo. Escucharon el ruido desde el tercer piso del dormitorio. Sirius entregó inmediatamente a Teddy a su madre, que ya no tenía sueño, y tanto él como Remus corrieron escaleras abajo hacia el estudio. La cabeza de Minerva McGonagall estaba en la chimenea, pero apenas era reconocible. Su cabello se escapaba de su apretado moño y sus ojos eran enormes y entraban en pánico. Sirius, gritó tan pronto como lo vio en la habitación. ¿Qué es? Es Hogwarts, dijo simplemente. Traigan a todos aquí inmediatamente. ¿Qué está pasando? Uno de los Carrow vio a Harry y Hermione, y llamaron a Voldemort. Él viene y trae a todos. Él quiere llevarse a Harry esta noche. Comencé a evacuar la escuela, pero necesito ayuda. Listo, ladró Sirius. McGonagall desapareció. Sirius se alejó de la chimenea hacia Remus, y sintió que su visión, sus pensamientos, todo su ser se estrechaban, llegando a centrarse en un solo punto. Harry. No podía comprender la idea de que necesitaba hacer llamadas y visitas y reunir la orden. Tenía que llegar a Hogwarts y tenía que llegar a Harry. Remus se ahogó. No puedo, tengo que encontrarlo. Lo haré, dijo Remus con decisión, poniendo su mano sobre la espalda de Sirius y estabilizándolo momentáneamente. Voy a buscar a todos. No quiero serlo, pero él es mío son. Lo sé. Vamos, Sirius. Sirio abrazó dolorosamente a Remo, golpeándolo con sus brazos. Gracias, murmuró y se agachó en el fuego. Tan pronto como terminó, Remus hizo su primera llamada a la madriguera. Bill y su novia Fleur estaban allí, así como Molly y Arthur, y Remus les hizo una promesa de que llamarían a sus otros hijos para ayudarlos antes de que se fueran corriendo a la escuela. Vio cuánto les había costado hacer la promesa en el dolor en sus rostros. Dos de sus propios hijos estaban en esa escuela y, conociéndolos, era probable que estuvieran peleando en lugar de evacuar. Remus escuchó un ruido detrás de él y miró hacia arriba esperando ver a Neil o Simón. En cambio, precisamente Draco Malfoy estaba allí de pie. No pensé que estuvieras aquí, fue todo lo que Remus pudo pensar en decir. Vine a ver el polijuice, dijo Draco a lo lejos. ¿Qué pasa? Está atacando Hogwarts, dijo Remus, y su mente empezó a dar vueltas con sentimientos de irrealidad, como si esto no pudiera estar sucediendo realmente. ¿Por qué? Harry está allí, aparentemente. Las manos de Draco se convirtieron en puños. ¿Habrá una pelea? McGonagall pidió refuerzos. Está tratando de sacar a los niños de la escuela. Draco giró sobre su talón y subió corriendo las escaleras. Presa del pánico, sin saber qué planeaba hacer el niño, Remus corrió detrás de él. Draco había agarrado una bolsa grande y estaba barriendo las botellas de pociones terminadas de los estantes. ¿Qué estás haciendo? Llevaré esto a la escuela, murmuró. ¿Qué? Necesitarán todo lo que puedan conseguir. Remo abrió y cerró la boca varias veces y luego sacudió la cabeza abruptamente. Llévalo a Hogsmeade. No vayas a la escuela a menos que vayas a pelear. Draco no tuvo respuesta a eso, apretando sus labios hasta que quedaron casi blancos, y Remus no tenía nada que decirle al niño, así que lo dejó recogiendo sus pociones y volvió a sus llamadas. Malhumorado. Isaac Levolch. Oh, Merlin, él nunca reuniría a todos a tiempo.
Arriba, Tonks abrazó a su hijo y lloró de frustración, sabiendo que ella no era buena en una pelea en este momento. Su único pensamiento era mantener a su marido aquí con ella. Si ella estaba atrapada aquí, él también. Sin pensarlo, hizo de su antigua oficina su destino y salió corriendo con ceniza fría cayendo de su ropa en una ráfaga detrás de él. Corrió tan duro como pudo. Nunca había sido un gran corredor, pero esta noche corrió con alas en los pies. Hasta que vio a Severus Snape, que simplemente estaba allí parado, apoyado contra un muro de piedra y mirando fijamente a la nada. Tenía la mano derecha dolorosamente apretada alrededor del brazo izquierdo. Casi tropieza al intentar detenerse frente al hombre. ¿Dónde está él? No era tanto una pregunta como una amenaza, expulsada de los pulmones agitados y a través de una boca gruñona, planteada por un hombre que estaba tan abrumado por sus emociones que temblaba. Severo ni siquiera consideró la posibilidad de no responder. No lo sé, dijo, sonando completamente demasiado calmo. Dijo que se iba a esconder. Dijo que iba a terminar las cosas esta noche. Parece que él y Voldemort tienen el mismo plan. Sí, convino Severo con voz distante. El dolor en su brazo era tan grande que ni siquiera él podía disimularlo ahora, y la conversación estaba minando la poca fuerza que había puesto en la tarea de no estallar en gritos. Su maestro parecía saber, de alguna manera, que Potter se había presentado ante él y que Severo lo había dejado ir. Se masajeó la marca en el brazo y el sudor frío se posó sobre su piel. En muchos sentidos, las cosas estaban llegando a su fin. Severo intentó imaginar lo que vendría después de esta noche y no pudo imaginar nada. Bien. Sirius gruñó, con las manos temblando por la necesidad de envolverse alrededor de la garganta del distante hombre y apretar. Severo soltó abruptamente el agarre de su brazo y se puso de pie. Su rostro ahora era más que austero, estaba dibujado de tal manera que apenas parecía humano. Sus ojos oscuros eran hoyos de hielo en su rostro demacrado. Ahí sí. Y luego lo fue. Voldemort, vestido con túnicas oscuras y con sus ojos rojos brillando con una anticipación impía, caminaba por el pasillo. Sirius no podía imaginar cómo había entrado, a menos que los Carrow hubieran pasado a Minerva para abrirle la puerta. Sirio casi se desesperó. La mayoría de los niños todavía estaban aquí y nunca podrían mantenerse fuera del camino una vez que comenzara la pelea. Debería haberse quedado atrás, debería haber hecho lo que se le pidió y haber traído combatientes con él. Pero Harry. Sirius Black, dijo Voldemort con sorpresa, deteniéndose elegantemente a solo unos metros de distancia. Él sonrió. Pensé en encontrar solo a uno de mis enemigos aquí esta noche, pero para empezar, será un placer. Sirius agarró su varita, listo para luchar, pero creyendo que estaría muerto sin poder despedirse nunca. Pero Severo solo tuvo que mover los pies para pararse frente a Sirio, frente al Señor Oscuro y ocultar a Sirio de su vista. ¿Severus? Voldemort preguntó, sonando genuinamente desconcertado. ¿Qué estás haciendo? Sirio silbó. Sin siquiera girar la cabeza, Severo le respondió. Tengo una deuda con Potter. Elijo pagarlo ahora. ¿Qué? Corre, negro, dijo con voz muerta. Y mientras su maestro todavía estaba confundido, todavía tratando de comprender lo que estaba sucediendo, Severo comenzó a lanzarle hechizos, llevándolo de regreso por el pasillo mientras Sirio simplemente se quedaba boquiabierto. Afortunadamente, Sirius se recuperó primero. Sin intentar comprenderlo, hizo lo que le dijeron y huyó. Voldemort tardó 1 o 2 segundos más antes de empezar a contraatacar, por lo que Sirius escapó y la deuda que Severus creía que le debía a Harry desde la muerte de Albus Dumbledore se cubrió. Severo vio la serpiente detrás de su amo, esa maldita serpiente Nagini que tanto había atormentado y asustado a todos, y vio un resplandor de ira candente en su visión. Concentró todos sus esfuerzos en la serpiente. Voldemort no podía ser asesinado, ni siquiera podía ser tocado, pero la serpiente sí. Severo usó su propia maldición, la que había ganado tanta popularidad. Con Sectum Sempra, cortó la odiosa serpiente en dos. Voldemort gritó como si él mismo estuviera sufriendo. Avada Kedavra. Gritó, rociándose saliva de los labios en su furia. La luz verde golpeó a Severo en el pecho. Vio, solo por un momento, suaves ondas de cabello rojo. Entonces no vio nada en absoluto. Y Voldemort usó deliberadamente las túnicas del traidor muerto para limpiar la sangre de Nagini de sus zapatos antes de comenzar su búsqueda de Harry Potter. Draco intentaba frenéticamente meter algunas pociones más en su bolso, pero estaba lleno. No tenía pensamientos claros. Él solo sabía que quería que estos estuvieran en la pelea, complementando todo lo que había en el material escolar de Hogwarts.
No tenía idea de si se usarían para tratar a Susan Bones o Bellatrix Lestrange, ni quería saberlo. Pero tampoco iba a sentarse aquí y esperar a escuchar que todo había terminado. Él lo quería con toda cobardía en su corazón, pero en algún momento del camino llegó a verlo como algo malo. Y desde que se enteró de que efectivamente era capaz de hacer algo bien, fue difícil fingir que no podía. Cuando se dio la vuelta, con la bolsa llena y el pulso palpitando en sus oídos, lo detuvieron. Su prima estaba parada en la puerta, con un paquete de rapé en sus brazos. Llevaba una bata y tenía los ojos rojos de tanto llorar, y giraba el pequeño bulto para que Draco pudiera ver la cara arrugada asomándose por las mantas. «¿Aún no lo has visto?», dijo en voz baja. «Teddy, él es tu primo, Draco. Draco, te presento a Teddy». Draco miró fijamente la carita, los ojos extrañamente cruzados. Le hizo sentir pena por el bebé, que parecía que no podía encontrar a Draco, así que se inclinó y juntó sus caras. «Hola», susurró. Un poco de baba se extendió por los labios de Teddy y su cabello se volvió turquesa. Retrocedió rápidamente, temiendo que el bebé explotara o algo así. Dora se rió, por alguna razón. «Creo que eso significa que le gustas», dijo. «Oh». Ella volvió la mirada hacia la bolsa que él llevaba. «¿Vas a ayudar?». Barra invertida. Él se encogió de hombros. Él no sabía lo que iba a hacer. Su rostro estaba duro por la emoción, luchando contra más lágrimas. Él quiere matar a Harry, y yo. Creo que Harry quiere morir. ¿Qué? Le pedimos a Harry que fuera el padrino de Teddy, esta mañana. Dijo que no podía. Dijo que no creía que estaría aquí. Creemos que está planeando morir. La mente de Draco atravesó varias paredes de pánico y salió por el otro lado con una sensación de dislocación. Su pulso todavía latía con fuerza, pero lo sentía solo lejanamente. No estaba pensando en ninguna de las cosas que le habían pasado desde que Harry llegó a Inglaterra. No estaba pensando en el hecho de que Harry era literalmente el único amigo que tenía en ese momento, la única persona que realmente estaba de su lado, la persona que le había dado cierta apariencia de dignidad tras su deserción. Todo eso era cierto, pero Draco se aferró al único pensamiento claro que tenía. «No, bueno, no lo es», gruñó. «Tiene una carta que escribir». Pasó junto a Dora y Teddy, salió corriendo de la casa y se apareció a Oxead. Dora llevó a Teddy escaleras abajo y esperó hasta que Remus terminó de hablar con Estia Jones, luego se aclaró la garganta. «No puedes ir», dijo suavemente. Él giró y la miró fijamente. «No te vayas», balbuceó. Todos fueron a ayudar. Neil, Jeremy y Addison fueron. «No puedo quedarme aquí». Ella levantó a Teddy sobre su hombro, acunando su cabeza y haciendo callarlo mientras él comenzaba a llorar. «Sabes que estoy demasiado débil para ir a la batalla ahora mismo», dijo, luchando por mantener su voz bajo control. «Pero Remus, si te vas. Necesito que te quedes aquí conmigo. Sentarse sobre mí y evitar que vaya allí. Si tú vas, yo voy. ¿Entiendes? No podré evitarlo». Dora, se cortó impotente, pasándose las manos por el pelo con frustración, haciendo que los mechones de rayas grises se pusieran de punta. Ella le pasó cuidadosamente a su hijo. «Él necesita que te quedes aquí». «Pero es por eso que tengo que irme», dijo Remus desesperado, a pesar de que estaba tomando a Teddy y acunándolo cerca. «¿No ves eso? ¿Cómo puedo criarlo después de quedarme aquí y dejar que todos los demás arriesguen sus vidas? Te necesitamos», sostuvo con voz fuerte. «Ya estás haciendo tu parte. Esto no es». Él se quedó atrás cuando ella sacó su varita del bolsillo de su bata. Ella evocó su forma Patronus y la usó para enviar un mensaje a Minerva. «Cuando los niños estén fuera de la escuela, envíelos a Grimmauld Place. Remus y yo cuidaremos de ellos y los llevaremos sanos y salvos a casa». Una vez que el mensaje se desvaneció, ella lo miró fijamente. «¿Será eso suficiente?». Él asintió tontamente. «Te amo», dijo roncamente, moviendo a Teddy en sus brazos para mantenerlo callado. Ella sonrió sombríamente y subió las escaleras para vestirse. Él corrió mucho más rápido que ella, pero ella no tuvo oportunidad de quedarse atrás porque su mano la agarraba con tanta fuerza que se vio obligada a correr a su ritmo. No llegó muy lejos hasta que jadeó, se sintió mareada y estuvo a punto de estallar en lágrimas porque sabía que tenía que seguir adelante. Él notó que ella luchaba y le lanzó un encanto extraño, uno por el cual ni siquiera entendía el encantamiento. Se lo disparó sin perder el ritmo en lo más mínimo, ni molestarse en explicarle que era un hechizo realmente único que había aprendido en Japón y que no podía traducir, pero que llamaba el encanto del colibrí. De repente sintió como si no estuvieran corriendo lo suficientemente rápido.
como si sus piernas pudieran llevarla a un movimiento borroso y pudiera correr de escalera en escalera sin tocar nunca el suelo. Sin embargo, como no sabía hacia dónde iban, se contentó con correr a su lado, maravillándose de la sensación de su propia velocidad. Ella todavía jadeaba en busca de aire, pero sus piernas ya no ardían. Ella no preguntó a dónde iban. Ella confió en él. Ella había confiado en él todo el tiempo. La condujo al 7º piso, al lugar donde aparecería la entrada a la sala de los requisitos. Pero no parecía estar intentando reunirse con los otros estudiantes allí. Estaba bailando con impaciencia, murmurando: necesito un lugar donde esconderme, necesito un lugar donde esconderme. Finalmente apareció una puerta y él la atravesó. Cerró la puerta de golpe, se apoyó en ella y suspiró profundamente. Hizo una pausa para recuperar el aliento. Harry. ¿Dónde estamos? Harry se unió a ella para mirar a su alrededor con asombro. La habitación era enorme y estaba llena de basura. Contenía todo tipo de cosas, desde lo curioso hasta lo común. Parecía haber una gran cantidad de Weasleys y Sardingweses tirados por ahí, un par de varitas y muchos libros y revistas que parecían tener un tema pornográfico. En silencio, comenzaron a deambular por el laberinto de basura. ¿Qué es este lugar? Hermione preguntó. Harry pasó su mano por el polvo sobre una mesa auxiliar rota, que le tosió de mal humor pero ya no parecía dañina. El lugar donde las cosas feas van a morir, sonrió, pero su rostro rápidamente volvió a ponerse serio. Es una habitación para cosas ocultas. Como nosotros. Hermione se estremeció y dejó de caminar. Harry, está aquí. Probablemente nos esté buscando ahora mismo. ¿Y si está matando gente? No lo dejaré, dijo Harry en voz baja. Pero solo necesitaba un momento. Solo un momento contigo, primero. Se encogió de hombros y lágrimas de ira le ardían en los ojos. Porque soy terriblemente egoísta, después de todo. Otras personas pueden morir, siempre y cuando yo pueda despedirme de ti. Harry, tiene que haber otra manera, dijo desesperadamente. No do esto. No empieces a pensar que tienes que pararte frente a Voldemort solo para descubrir dónde está el último Horrocrux. No, murmuró, con una extraña sonrisa en los labios, no tengo que pararme frente a él para saber tanto. ¿Qué quieres decir? Hermione, tenemos que encontrar esa diadema. Y... está bien para mí si eres tú quien lo destruye. Esto no es profecía y no es porque yo sea el niño que vivió. Estoy destruyendo Horrocruxes porque así lo elegí, y el universo no se dividirá si tú tomas el control de mí. Hermione todavía estaba segura de que sería capaz de encontrar una solución a las tonterías que él decía, todavía segura de que encontraría alguna forma de hacer esto que no implicara que su amante se presentara ante el hombre más peligroso que conocía. Pero su voz sombría y la forma en que hizo una mueca y se alejó de ella. Dolió demasiado. Ella se desplomó contra un armario, llorando. Él se había rendido y ella no sabía cómo ayudarlo. Harry se alejó de ella y su corazón se hizo añicos. Ella lo sabía, y él sabía que ella lo sabía, pero ella todavía no se lo había admitido a sí misma y él no quería tener que ser él quien lo dijera. Maldijo, pero solo en su cabeza, y tomó distraídamente una tiara, reflexionando sobre la que aún necesitaba encontrar. Entonces el peso del objeto en sus manos se estrelló contra él y sus rodillas se tambalearon. La barba de Merlín se oyó murmurar mientras sus piernas cedían y caía sin gracia para sentarse en el suelo. Sostuvo suavemente la tiara en sus manos, casi con miedo de decir en voz alta lo que acababa de encontrar, por temor a que no fuera cierto. Hermione. Parecía darse cuenta de que era algo serio, se enderezó y se secó los ojos. ¿Qué? Sostuvo el objeto en silencio. Él simplemente la miró. ¿Y qué? Es pero Harry, no seas ridículo. Eso no es. ¿Lo es? Te lo dije. Puedo sentirlos. Esto no parece normal. Se siente pesado y algo pegajoso, y... bueno, se parece al de la estatua que nos mostró Luna. Hermione no se lo quitó, solo puso sus manos sobre él mientras él lo acunaba sobre sus palmas levantadas. Lo hace. Se siente raro. Entonces Voldemort decidió esconderlo en la escuela, dijo, casi riendo. No puedo creer que sea tan fácil. Pero por el bien de Merlín, ya es hora de que tengamos un descanso, así que no discutiré. ¿Tenemos veneno de basilisco? Él preguntó. Hermione casi se rió histéricamente, pero ella luchó contra ello. Sí. He estado guardando uno en mi bolsillo desde el principio. Oh, sí, susurró. Sácalo. Ella lo hizo.
Encontraron una pequeña caja que probablemente había sido escondida debido a la maldición que había sobre ella, pero que Harry detectó y rompió inmediatamente. Colocaron la diadema dentro de la caja. Harry vertió el veneno sobre la diadema y puso la tapa. Hermione lanzó un hechizo para sellar la tapa y sacudieron la caja, asegurándose de que el veneno cubriera cada centímetro de la diadema de Rowena Ravenclaw. Harry mantuvo la caja quieta, esperó un momento y ya sintió. «Está hecho», dijo. Hermione sonrió y se lanzó a sus brazos, haciéndole dejar caer la caja. La recogió en sus brazos, pero no mostró el entusiasmo que ella mostraba. «Harry, lo hemos logrado. ¿No te das cuenta? Ya sabemos dónde está la serpiente, así que estamos listos. Podemos reunir a todos para que nos ayuden y tendremos una gran cantidad de personas para derrotar a Voldemort». Harry le hizo una mueca. «Harry. Hermione, no lo hagas. Please. Doaro prétete». Ella se quedó congelada en el lugar. «Me gustaría poder sonreír, pero sabes, Hermione, ya sabes. Nagini no es el único. Ambos lo sabemos y lo sabemos desde hace años. Lo vi en ti cuando te diste cuenta por primera vez, y aunque nunca hablamos de ello, ambos lo hemos sabido desde el principio. Harry, no lo hagas». Él se sentó de nuevo y trató de tirarla con él, pero ella se negó. Ella estaba de pie sobre él, con los puños apretados por la ira y la cabeza temblando por la negación. «No eres un Horrocrux. Nunca lo hemos determinado». Ella se quedó perpleja ante su mirada de desesperación. Ella pateó la caja, cuyo contenido ahora era inofensivo, y gritó. «No lo eres». Harry había intentado con todas sus fuerzas mantener la calma, pero ahora empezó a llorar. Habían llegado tan lejos juntos y él esperaba que no fuera así. Él esperaba que ella lo hubiera aceptado antes. Pero eso, al parecer, fue todo lo que necesitó para ella. Al ver sus lágrimas, se arrodilló y lo abrazó, poniendo su mano sobre su cabeza y respirando profundamente. «Harry. Harry, SHH. Lo siento. Estoy seguro de que ambos nos sentimos un poco apenados en este momento. Supongo que no deberíamos haber dejado esto tan tarde», susurró. «Deberíamos haber hablado de ello. Estábamos demasiado ocupados intentando fingir que no era verdad. Creo que lo hicimos bien». Sacudió la cabeza, aunque la apoyaba sobre su hombro. «Lo siento mucho. No debería haberlo hecho. No fue justo para ti». La boca de Hermione se retorció en una sonrisa amarga. «Me gusta pensar que puedo tomar mis propias decisiones. Y yo decidí, después del robo en Gringotts. No sabía cuánto tiempo más tendríamos juntos, pero sabía que no dejaría que terminara sin terminar. Nos hemos amado demasiado como para que esto termine sin permitir que se complete». Harry sollozó. «Odio esto. Odio el hecho de alejarme de otra cosa que no debería haber comenzado». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que siempre empiezo las cosas, con todas esas promesas implícitas, y luego me voy. Lo he estado haciendo toda mi vida y debería haberme dado cuenta de que te amaba demasiado como para hacértelo a ti». «Harry, no me prometiste nada. Fue más bien una promesa para mí», murmuró. «Lo que empecé contigo fue diferente. Fue algo que nunca se suponía que terminaría en absoluto. Ojalá no fuera así». «Yo también», susurró, luego se alejó de ella. «Nosotros. Yo, no puedo quedarme aquí más tiempo. Tengo que terminar esto antes de que alguien más salga lastimado». Ella se puso de pie con él. Ella se sentía pesada. Muy, muy pesado. Ella se movía en cámara lenta, ninguna de sus extremidades parecía funcionar bien. Tampoco se trataba del encanto que le había dado. Era su cuerpo reaccionando a la forma en que su mente se había detenido de golpe. Se acabó. Hace 10 minutos, ella había estado fingiendo que no había un final a la vista, y ahora todo había terminado. Harry iba a caminar desde esta habitación directamente a los brazos de la muerte. Ya no había forma de fingir. «¿Cuál es tu plan?», ella preguntó, su voz sonaba hueca en sus oídos. «Ir directamente hacia él. Para dejar que me mate. Una vez que sea mortal, alguien debería poder vencerlo». «Entonces esto es todo». Sacudió la cabeza. «Tengo algunas cosas que decir», susurró. «Hermione, ¿puedes entregarme algunos mensajes? Te rogo». «Lo que sea, mi amor», susurró ella, tomando sus manos entre las suyas, aunque temblaban, para poder besar las manos que tanto amaba. «Estas son, Dios mío, estas son las últimas palabras que voy a decir. Tengo que pensar». Estaban en la habitación llena de objetos rotos y polvorientos, el lugar donde cosas feas, incluso secretos feos, van a morir. Estaban en silencio, mientras Harry pensaba. Hermione no soltó las manos.
Ella se deleitaba con la sensación de ellos, sabiendo que era la última vez que podía sostenerlos. Está bien, susurró. Empezaré con Draco. Dile lo feliz que estoy de que haya confiado en mí. Y dile que decida lo que representa, porque sería una tragedia si no pudiera tomar una decisión incluso ahora. Y Neville. Dile que es todo lo que desearía ser. Dile que puede quedarse con el título porque se lo ha ganado. Dile que nunca olvide para quién fue criado. Hermione asintió, memorizando las palabras, sabiendo que las pronunciaría exactamente como él hablaba, porque era todo lo que podía hacer por él. Dile gracias a Remus y Tonks. ¿Para qué? Él le agarró las manos. Me pidieron que fuera el padrino de Teddy. Tuve que decir que no, porque no estaré aquí para él. Pero diles gracias por hacerme parte de su familia. Y cuando Teddy tenga edad suficiente, dile lo mucho que desearía haberlo hecho. Dile cuánto lo amo ya. Ella asintió con los ojos secos, aunque eso debería haberla hecho llorar. Estaba demasiado concentrada en su tarea. Y dile a Sirius, Harry se ahogó. Dile que es toda la familia que siempre necesité. Dile que nunca podría haber llegado aquí sin él y que nunca hubiera querido que lo hiciera. Dile cuánto lamento que haya tenido que ser así. Lo siento mucho. Y lo amo. Hermione asintió y volvió a besarle las manos. Está bien. Lo recordaré. Uno más, murmuró. Tengo un mensaje para Hermione Granger. Sus manos se quedaron quietas y flácidas. Dile esto. La amo más que a la vida, por eso puedo renunciar a ella para darle el mundo que se merece. La extrañaré tanto que me duele. No dejaré de amarla una vez que me haya ido, pero ella nunca debería dejar que eso la detenga. Más bien, debería darle toda la confianza que necesita para seguir adelante y encontrar algo hermoso con otra persona. Quiero que ella brille, como la estrella más brillante del cielo. Ella ha significado todo para mí y más que eso. Quería hacerla mía y hacerme suya, para siempre. Quería pasar cada momento, despertando o durmiendo, a su lado. Lamento mucho no poder hacerlo, pero sé que su vida será brillante pase lo que pase. Ella sacudía la cabeza, incapaz de imaginar la vida sin él, y mucho menos una vida brillante. Ella estaba llorando ahora, temblando de sollozos. Si no puedes recordar todo eso. Susurró, simplemente dile que la amo para siempre. Él dio un paso adelante para besarla, y la besó con más ternura de la que ella recordaba haber sido besada antes. La sostuvo en el círculo de sus brazos y sus labios comunicaron todo lo que acababa de decir, y más que eso. Él le dijo entonces lo hermosa que era, la forma en que la adoraba y lo desesperadamente que la anhelaba. Cuando dio un paso atrás, sus dedos estaban tan apretados en los hombros de su camisa que no podía llegar muy lejos. Se lo diré, susurró Hermione. Siempre y cuando prometas decirle que él significó lo mismo para mí. Se inclinó hacia adelante y añadió la nota final al beso. Luego Harry sacó ambas varitas de las fundas de sus brazos y las sostuvo sueltas en su mano derecha. Tómalos. ¿Qué? Desármame. ¿Por qué? Porque me condenarán si dejo que Voldemort tenga esta varita, dijo con tristeza. Ahora llévalos a ambos. Expelliarmus. Las varitas se acercaron a ella y ella las atrapó, maravillándose de no haberlas dejado caer de sus dedos medio entumecidos. Luego Harry caminó hacia la puerta, mientras ella seguía parada allí. Se dio la vuelta cuando puso su mano sobre la puerta para abrirla y encontró sus ojos. Adiós. No, susurró ella. No. Te amo. Dejó que las 3 varitas cayeran al suelo, se cubrió la cara con las manos y lloró. La puerta se cerró y él ya no estaba. Capítulo 22. Harry caminaba por la escuela en un rincón de silencio, con pasos mesurados y fuertes. No se demoró en mirar las escenas que lo rodeaban ni dudó en lo que caminaba hacia allí. Vio a los estudiantes corriendo por los pasillos, tirándose unos a otros y dando vueltas en pánico. Vio a profesores intentando acorralarlos en una especie de orden y sacarlos de la escuela. Y vio a Ron Weasley y Michael Corner parados juntos en lo alto de un tramo de escaleras, lanzando hechizos a los mortífagos que se acercaban mientras los niños detrás de ellos se abrían paso a través de la puerta que Ana Abbott les había abierto hacia la sala de los requisitos. Harry nunca habría considerado a Ana como la última línea de defensa si Ron y Michael cayeran, pero vio el fuego ardiendo en sus ojos mientras ella guiaba a los niños. Ella lucharía por ellos como si fueran suyos. Los 2 prefectos varones estaban enfrascados en una batalla tan feroz que la magia y la energía del aire hacían que sus cabellos se pusieran de pie y crujieran. Nadie vio a Harry. Caminó entre ellos con calma y silencio, y todos estaban demasiado asustados para verlo. Él estaba en un mundo separado.
Habría ayudado a los demás, pero había entregado su varita y ahora tenía una mayor responsabilidad. Su ayuda vendría en otra forma. Cantó mientras caminaba. Los secretos se extienden como sombras, ondeando a través de la luz y a través de la oscuridad. Abajo en las profundidades. Únete a nosotros en las profundidades. Únete a nosotros para permanecer. Para escuchar lo que sabemos. Únete a nosotros en la muerte. Abajo en las profundidades. Deseaba que no tuviera que ser así. Pero recordaba demasiado bien a Dumbledore. Cómo las primeras semanas después de la muerte se perdieron en una niebla de dolor y confusión. Su alma había amenazado con desgarrarse, y había librado una guerra a cada momento para recordar que el amor y el respeto habían sido el punto de anclaje de ese hechizo, y no había sentido odio en su corazón cuando lo lanzó. Se había ofrecido como voluntario para ello sin entender cuánto lo cambiaría. Incluso cuando había ganado a través de esa terrible niebla que oscurecía su visión de su vida, el conjunto de sus hombros tuvo que cambiar para aceptar el peso que pesaba sobre ellos. Había quitado vidas humanas. ¿De qué más era capaz? Siempre estuvo ahí, en su mente, cuando dormía, se despertaba, reía y hacía el amor. ¿Qué había comenzado esa acción en él? Todavía no estaba seguro de haberse recuperado de eso, así que tenía que ser así. Tenía que ser Ridley. Porque por mucho que hubiera deseado morir en paz y seguridad, por mucho que deseara que lo último que viera fuera el rostro de su amante o de su padrino, no se lo pediría. Él no los condenaría por lo que había pasado. Así que la tarea de destruir la última pieza rota de Tom Riddle no podía ser otra que la del hombre mismo, cuya alma ni siquiera sentiría el peso. A Harry realmente no le habría importado si fuera alguno de sus enemigos. Él no era exigente. Pero Riddle sí lo era, y sus seguidores no harían nada fatal a Harry. No hizo ningún esfuerzo por esconderse mientras caminaba, buscando al hombre que se autodenominaba el Señor Oscuro. Los mortífagos solo le harían un favor si lo capturaran. Hubo algunos de sus aliados que lo notaron caminar, algunos que intentaron llamarlo, pero él ignoró sus ojos conmocionados y sus preguntas. Había ido más allá de ese punto. Él ya se había despedido. No le quedaba nada más para ellos. El alivio y el arrepentimiento caminaron con él, como si los tres se tomaran de la mano para compartir fuerzas para su tarea final. La balanza se inclinaba fuertemente a favor del alivio, aunque le causaba vergüenza sentirse así. Todas las luchas, todo el miedo, toda la ansiedad y las noches de insomnio y las exigencias y los corazones y las manos aferrados. Era demasiado para un niño que solo quería que lo dejaran en paz. Y ahora podía dejarlo. Podía irse a dormir después de su largo día y ahora entendía por qué un poco de dolor al final no sería tan malo. Sintió que le agarraban los brazos. Escuché gritos de incredulidad de que era Potter, el propio niño Potter, y lo estaban alejando. Él lo siguió, con paso todavía elegante, para que no tuvieran que lastimarlo para llevarlo consigo. Eran Bellatrix Lestrange y su sádico cuñado. Harry se vio obligado a caer de rodillas cuando Rabastan decidió vengarse del cementerio. Crucio, decía Rabastan, sosteniendo firmemente su varita, y Bellatrix reía de alegría. Harry permaneció de rodillas, escondiendo el dolor detrás de las barreras de la oclumancia para que todos sus gritos permanecieran dentro de su cabeza, sintiendo el sudor rodando por su cuello y sintiendo que se partiría por la mitad en un momento. Miró fijamente a su torturador, deseando que el hombre viera que no tenía miedo. Rabastan se detuvo después de un momento, luciendo disgustado, y dijo que tenían que seguir adelante. Debemos entregárselo al amo en buenas condiciones, sonrió Bellatrix, bailando a lo largo del pasillo con los pies ligeros. Él quiere jugar con el niño primero. Ella también estaba diciendo otras cosas sobre lo que esperaba que el maestro le permitiera hacer, pero Harry no estaba escuchando ahora. Estaba pensando solo en el final. Había tenido en su poder las 3 reliquias de la muerte y podría haber elegido dominar la muerte para ponerle fin. El objetivo de coleccionar esos objetos era entrelazarlos para lograr la inmortalidad. Podría haber habido una manera para que Harry lo lograra, y podría haberse vuelto lo suficientemente bueno con la varita de Sauco como para derribar a Ridley sin destruir el último Horrocrux. Pero Harry lo había rechazado, sabiendo entonces en qué se convertiría. Se convertiría en un tirano mucho, mucho peor que Grindelwald o el señor oscuro Voldemort, todo el tiempo pensando que tenía razón. Él no caminaría por ese camino. Este era el único otro camino que conocía. Y eso fue lo que le trajo consuelo mientras el par de alegres enemigos lo arrastraban.
que había elegido correctamente. Que no había comenzado algo mucho peor, marcó el comienzo de una era de oscuridad mientras se envolvía en sentimientos de justicia. Él se mostró pacífico al respecto. Hay que hacerlo para salvar a los demás. Y eran los demás los que le importaban, no él mismo. ¿Qué era él, comparado con el mundo? Y después de lo que hizo, ¿con qué lo compararon con alguien? Sintiéndose demasiado tranquilo, volvió a cantar. Únete a nosotros en la muerte. En las profundidades. Susurra nuestros secretos. A ningún oído excepto al tuyo. Esa es una melodía un poco oscura, se burló Rabastan. ¿Dónde aprendiste eso? Mi amigo Reed, respondió Harry. Únete a nosotros. Lo ignoraron, aunque Bellatrix se rió cuando Rabastan murmuró sobre cómo Potter se había vuelto tonto. Comenzaron a escuchar un ruido horrible. Alguien está gritando, se rió Bellatrix. Apuesto a que es una perra de Ravenclaw, respondió Rabastan. Doblaron una esquina en el 5.º piso y el fondo se le cayó del estómago a Harry. Parvati y Padma Pati le empujaban a un grupo de jóvenes a la vuelta de la esquina y les gritaban que corrieran al 7.º piso. Luna Lovegood no estaba en la esquina ayudándolos. Ella estaba en el suelo del pasillo, acostada a los pies de Tom Riddle. Su rostro estaba rojo y húmedo, retorcido por el tormento. Su cabello rubio fue arrojado al suelo, su espalda arqueada, sus dedos arañaron las piedras hasta que sangraron. Dime dónde está, dijo Riddle, sonando como si se estuviera repitiendo. Solo dímelo y todo terminará. No lo sé. Luna gritaba una y otra vez, sollozaba y se rompía contra el suelo de piedra con la fuerza de sus convulsiones de dolor. No lo sé. Silencio. Bellatrix silbó cuando Harry abrió la boca para anunciar su presencia y poner fin al tormento de la niña. Te vieron con él. El acertijo gruñó. Crucio. Su grito podría haber roto cristales si hubiera habido alguno disponible. La calma de Harry era todo lo que había a su alrededor, así que eso lo destrozó. Por favor, gimió. Parvati y Padma regresaron furiosas, disparando hechizos con truenos en los ojos, pareciendo diosas gemelas furiosas. Pero había 5 mortífagos rodeando a su amo y hicieron retroceder a las niñas. Ya era demasiado tarde para Luna. Demasiado tarde. Entonces no me sirves de nada, pequeña Ravenclaw, cantó Riddle. Loco, Harry pensó salvajemente, él no es más que un loco. Avada Kedavra. El cuerpo retorcido de Luna colapsó. Harry, atrapado en las garras de los mortífagos que lo habían encontrado, rompió el hechizo en su discurso con la fuerza de su dolor. ¡No! 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 Riddle se dio la vuelta y vio a Harry colgado flácido de sus brazos, gritando mientras Rabastan y Bellatrix lo arrastraban. Los 5 hombres a sus lados parecían hambrientos cuando lo vieron, con los ojos brillando de anticipación. ¿Lo ves, Harry? ¿Ves cuántos has matado enojándome? Harry sí vio. Vio la forma todavía blanca de la chica que le gustaba, la chica que era extraña y hermosa y llena de luz sin importar lo que hiciera. Y él sabía que esto les podía pasar a todos, que les estaba pasando a todos ahora. Basta de hablar, dijo roncamente. Termina, Riddle. Ahora, Harry, dijo Riddle, sonando divertido a pesar de que Harry podía ver la ira brillando en sus ojos por el uso de su nombre. ¿No me robarías la poca alegría que espero? Dibuja tu varita, Harry, y lucha contra mí. No puedo, sonrió Harry. Aquí estoy, sonrió Riddle, extendiendo los brazos en señal de invitación. Mi querida Bella, déjalo ir, para que tenga su oportunidad. No tengo una varita, explicó Harry, sin miedo a mirarlo a los ojos, en absoluto. Porque era feo y horrible, pero después de todo era solo un hombre. No lo traje conmigo. La sonrisa de Riddle se congeló hasta convertirse en un horrible gruñido. Parecía que se había quedado sin palabras ante aquella confesión tan inesperada. Y Harry estaba cansado de pelear verbalmente, de tratar de convencer a este hombre de que no era una amenaza. Porque lo fue sobre maldita sea, y no quedaba nada que ocultar. Él solo quería terminarlo ahora. Estoy cansado de esconderme, Riddle. Ya sabía que matarías para encontrarme, así que vine a protegerlos. Parece que ya es demasiado tarde para ella, dijo Harry, tocando con los dedos el pelo dorado que se derramaba en el suelo. Pero estoy aquí ahora. Tienes lo que viniste a buscar y puedes dejar esta escuela en paz. Parecía seguro que Riddle quería hablar de esto. Probablemente también estaba planeando cometer el clásico error de explicar lo genio que era durante demasiado tiempo, para regodearse de cómo había obligado a Harry al punto del sacrificio. Harry no tuvo paciencia para un discurso alegre.
No quería esperar más, así que hizo lo único que se le ocurrió para acelerar el proceso. Él se transformó. Un minuto, Harry Potter se arrodilló silenciosamente junto al cuerpo de su amigo, y al siguiente un gran búho se levantó del suelo y se lanzó hacia Wrigley. Las garras fueron directamente hacia su garganta y su cabeza, decididos a arrancarle los ojos rojos y destruir el rostro malformado. Quizás debilitarlo para que sea fácil para la siguiente persona eliminarlo. Agitó sus alas locamente para evitar que Ridley las agarrara y le arrancó pedazos del cuero cabelludo. Satisfecho de haber tenido la última palabra, el pájaro comenzó a volar, apuntando a la esquina por la que habían desaparecido los dos prefectos. Estaba seguro de que ya había insultado bastante a Ridley. Él tenía razón. Ridley estaba indignado. No sabía que el búho estaba tranquilo, recogido, listo, ni siquiera se dio cuenta de que el pájaro se inclinaba y se daba vuelta para presentar un objetivo más fácil. Estaba furioso mientras escupía el hechizo. Avada Kedavra. La luz verde envolvió al gran búho y este cayó al suelo de piedra. Las garras con puntas ensangrentadas se enroscaron flácidamente y el cuerpo permaneció inmóvil. Draco llegó afuera de las puertas de Oxead con su bolsa de pociones y miró en estado de shock. Ya le costaba respirar y las imágenes que lo veían eran tan espectacularmente extrañas que se olvidó de que lo estaba intentando. Los niños salían del pub con los ojos muy abiertos, algunos de ellos heridos. Y, sin embargo, Draco vio una extraña aceptación en sus rostros, incluso en los más pequeños. Ninguno de ellos había estado aislado de los peligros durante este período escolar, habían llegado a creer que el miedo era normal, este era solo el capítulo culminante que habían estado esperando todo el año. Mortífagos dentro de la escuela. Estaba sucediendo, tal como Draco siempre lo había imaginado. Su tía Bella chillando de risa, el hombre lobo Grey va desgarrando carne inocente. Había tratado de huir de ello, había tratado de mantenerse al margen, había tratado de ignorarlo. Había llegado incluso a ponerse bajo la protección de Potter el niño que ahora estaba dentro de la escuela, creyendo que su propia vida no era tan importante como la protección de estos niños. Draco cayó de rodillas y vomitó. Permaneció en el suelo de rodillas, con la bolsa pesada a su lado, mirando fijamente a su propio enfermo. Pero de alguna manera, se sintió mejor. El mareo había pasado, la agitación en sus entrañas había desaparecido. Había una niña en algún lugar cercano, sollozando. Eso duele, ella estaba gimiendo. Algunos de los profesores de la escuela estaban aquí y preguntaban a los niños dónde vivían. Si alguno de los profesores conocía el lugar, agarraban al niño y desaparecían. Si no sabían el lugar, empujaban al estudiante a una multitud cada vez mayor de histeria. Draco vio a Perky Weasley avanzando por la calle, golpeando las puertas de Hogsmeade y exigiendo que la gente del pueblo acudiera en su ayuda. Pensé que uno no se ensuciaría las manos. Huele, seguía llorando la niña. Huele. Draco se puso de pie y ahora se sentía tranquilo y firme. Encontró a la niña que era la fuente del ruido. Era tan joven, tal vez incluso de primer año, y había sangre enmarañada en su espeso cabello castaño rojizo. Él no sabía en qué casa estaba ella, no podía decirlo. Él simplemente se acercó a ella y sonrió suavemente para tranquilizarla cuando vio el miedo en sus ojos. ¿Cómo te llamas? Darky, susurró. ¿Qué pasó? Preguntó, tocando su cabello pegajoso con sus dedos. Estábamos escapando del dormitorio, pero había mortífagos. Creían que sabíamos dónde estaba Harry Potter. Intentaron derrumbarse en la puerta para que no pudiéramos salir. Una piedra me golpeó en la cabeza. Eso explicaría sus ojos vidriosos. Lo más probable es que se trate de una conmoción cerebral, lo que también explicaría su confusión. Draco rebuscó en su bolso, retiró una poción para el dolor y también una poción Pepper Up que evitaría quedarse dormido hasta que pasara el peligro de la lesión. Él conocía un hechizo para aliviar la hinchazón del doloroso nudo en su cabeza, así que lo lanzó antes de presionar las pociones en sus manos y decirle que las bebiera. ¿Eres un sanador? Ella le preguntó. Draco negó con la cabeza. Solo estoy tratando de ayudar. Ella se tragó las pociones y luego el profesor Sprout estuvo allí para llevarse a la niña. Sus ojos cayeron sobre él con conmoción. ¿Malfoy? Ella dijo incrédula. Darky le tocó la cabeza y le sonrió. Ya no duele. Sigue al profesor, le dijo Draco con gravedad. No es seguro aquí ahora mismo. Realmente no había tiempo para preguntas, así que el profesor simplemente asintió hacia él, aceptando su extraña presencia, y desapareció con Darky, quien tuvo la suerte de vivir en Godric's Hollow, un lugar al que todos sabían cómo llegar.
Draco entró al pub con el ceño fruncido. ¿Por qué en nombre de Merlín no dejas que los estudiantes se vayan a casa? Le gritó al viejo camarero. Los profesores no saben dónde vive una cuarta parte de ellos. El anciano agarraba a los niños y los arrastraba a través de un enorme agujero en su pared. Draco se preguntó cuándo habían construido un túnel desde la escuela hasta el pub, y pensó que esto explicaba varias cosas sobre Fred y George Weasley. El hombre giró con un gruñido. Los mortífagos sangrientos cerraron la red Flow. ¿Quién eres tú para hablar, de todos modos? Draco levantó su bolso y se encogió de hombros. Solo vine a ayudar. Soy Aberforth Dumbledore, gruñó el anciano. ¿Cómo te llamas? Draco tenía miedo de mencionar su apellido, pensando que a alguien relacionado con su antiguo director no le agradaría tener un Malfoy en su bar. Draco, respondió lo más simple posible. Bueno, si vas a ayudar, hazlo. El anciano espetó. Entonces Draco se sentó y se puso a trabajar. Había más de un estudiante que resultó herido al intentar escapar de un interrogador demasiado agresivo. Había varios profesores entrando y saliendo corriendo del pub, y todos quedaron completamente sorprendidos al verlo allí. Los que sabían dónde se había estado escondiendo, Hagrid, McGonagall, los miembros de la orden, estaban en la escuela tratando de detener a los mortífagos. Él los ignoró a todos. Trató un brazo roto, otra conmoción cerebral y un pie aplastado. Él no era un sanador profesional, pero era lo que tenían ahora. Parecían respetar eso. De alguna manera, la noticia llegó hasta el túnel cuando los estudiantes salieron de él, y los que habían resultado heridos llegaron directamente al alto niño rubio que esperaba al final de su ruta de escape. Aberforth limpió una mesa con su trapo más limpio y permitió que Draco alineara sus pociones en ella, se sentara y mantuviera las cosas organizadas. Un estudiante se acercó a él cojeando, arrastrándose ligeramente, y Draco inmediatamente reconoció la maldición Cruciatus. No pudo hacer nada más que entregar una poción para el dolor y amonestar al niño, que no tenía más de un cuarto año, a descansar un poco una vez que los profesores lo hubieran llevado a casa. Se están desesperando, gruñó Aberforth, acercándose con un recipiente con agua tibia y paños de limpieza para que Draco pudiera limpiar la sangre y ver bien las heridas que estaba tratando. Aún no lo han encontrado, dijo Draco, y sintió una sonrisa tirando de sus labios. Potter todavía estaba por delante de ellos, ¿verdad? Draco se sorprendió al descubrir que no solo no estaba sorprendido, sino también contento. Se había dicho a sí mismo todo el tiempo que no tomaría partido, que simplemente estaba sobreviviendo, pero había elegido venir aquí esta noche. Y cuando pensó en la lucha que tenía lugar dentro de los muros de la escuela, no fue tan exagerado para él animar al equipo de Harry. No exigió que nadie se inclinara ante él y no soltó sádicos y asesinos contra niños. Independientemente de lo que Draco creyera sobre los linajes puros y los muggles, era mucho más capaz de apoyar al equipo que aún no había perdido la cordura. Y realmente, él siempre lo había sabido, ¿no? Desde el momento en que Evan Rivers mostró esa sonrisa segura mientras estaba sentado en la mesa de Slytherin, supo que este niño era diferente. No era difícil imaginarlo ganando, ni siquiera contra probabilidades imposibles. Después de todo, él era el niño que vivió. Quizás incluso los aspectos más astutos y sin emociones de la mente de Draco habían gravitado hacia este lado de la lucha, sin su comprensión consciente. Esperaba estar lleno de disgusto consigo mismo si cedía al tirón para declarar sus lealtades. En cambio, sintió un enorme alivio. Al final, no se trataba de ganar o perder ni de preservar su poder o incluso su vida. Era simplemente tener algo que defender, en lo que creer. Por fin tenía eso. Y de repente supo por qué todos los demás habían insistido tanto en hacerlo. Sintió una ola de confianza levantarse y estrellarse contra él. Se decidió y no tuvo que preocuparse por lo que quería ni por lo que quería debería hacer más. Él simplemente tenía que hacerlo. Un minuto después, mientras Draco cerraba el corte en el brazo de una niña de cabello negro, llegó la prueba. Esa noche, Draco estaría al borde del abismo, aunque aún no lo sabía. Todavía deleitándose con la extraña sensación de seguridad que había anidado en su pecho, escuchó una perturbación afuera. Demasiadas de las grietas que acompañaron los viajes, todas a la vez. Y entonces los niños empezaron a gritar. Los profesores gritaban y había otras personas que respondían gritando. Draco corrió hacia la ventana, se paró junto a Aberforth y se quedó boquiabierto ante la escena en la calle. Los magos, riendo y con máscaras, bloqueaban las calles, avanzaban y encerraban a los estudiantes que escapaban. Mortífagos. Atacando a los estudiantes. ¿Eran completamente insano?
Aberforth parecía pensar que sí. Un grupo de locos, gruñó. ¡Qué pérdida de tiempo! Draco sacudió la cabeza, sintiendo que su estómago se apretaba nuevamente. Una distracción, dijo con un escalofrío. Para atraer a todos los adultos aquí, lejos de la escuela. Para que sea más fácil encontrar a Harry. Luego murió el primer niño. La calle estalló. Profesores y ciudadanos de Oxmeade se lanzaron entre los atacantes y los niños, gruñidos de indignación llenando la calle junto con los gritos aterrorizados de los niños. Vuelve adentro. Alguien estaba gritando. Saquen a estos niños de aquí. Los niños volvían corriendo y se empujaban unos a otros para entrar al pub, lejos de los mortífagos. Más estudiantes seguían saliendo del agujero del retrato, y Draco y Aberforth se miraban fijamente. El pub no era lo suficientemente grande para toda la población estudiantil, ni siquiera se redujo como este año. Entonces McGonagall estaba allí, empujando su cabeza fuera del túnel y diciendo que los Lupin se habían ofrecido como voluntarios para llevar a los niños a casa. Todos pueden aparecer en un lugar y los Lupins los resolverán, ladró, asimilando rápidamente la pelea en la calle. Sacúenlos de aquí. Enviaré más gente para ayudar a proteger el edificio. ¿Dónde están los Lupinos? Aberforth preguntó desconcertado. Merlin arruinarlo. McGonagall se enfureció. No sé quién es el guardián secreto. Tengo que encontrar a Sirius. No pudieron pasar más niños, el pub estaba lleno de ellos. McGonagall se había ido, presumiblemente para encontrar a Sirius, y la batalla en la calle afuera se estaba librando ferozmente. Ambas partes estaban sufriendo pérdidas. Tentado como estaba Draco a mirar con sorpresa y asombro, era consciente de que no era de mucha ayuda. Tomó la habitación llena de rostros pálidos, algunos de ellos llenos de lágrimas, y tomó el mando. Está bien. Él ladró. Cualquier estudiante herido, vaya a la mesa con las pociones. Cualquier estudiante que haya estado en el DL o esté preparado para pelear, saque sus varitas. Los adultos no podrán retenerlos por mucho tiempo y luego estarán adentro. Si no estás preparado para luchar, regresa a la escuela e intenta encontrar otra salida. Antes de que la sala pudiera estallar en una confusión y un caos de pánico, otra voz habló. Ron Weasley había agachado el pasillo para asegurarse de que los estudiantes llegaran a un lugar seguro. Mis hermanos han llegado y han localizado otro pasaje para salir del castillo. Gritó desde el agujero del retrato. Si tienes sexto año o menos, reúne tu trasero adolescente allí y sigue las instrucciones de Fred y George. Si estás en séptimo año, toma una decisión y hazla ahora. Draco ya estaba sentado en su estación de curación improvisada. Ron lo miró con curiosidad. ¿Qué estás haciendo aquí, Malfoy? ¿Cómo se ve? Espetó irritablemente, secando sangre de la frente de un niño que había sido golpeado por un trozo de piedra irregular. Al parecer, el muro había explotado en lugar de la cabeza de Ron Weasley, por lo que el niño se sometía al tratamiento con su mirada asombrada fija en el prefecto. ¿Por qué? Draco se encogió de hombros, demasiado ansioso por la lucha afuera y demasiado ocupado con sus responsabilidades aquí para responder un montón de preguntas. Dime, Weasley, que tú también estás de su lado. Supuso que el estudiante que tenía delante era de segundo año y señaló con severidad el agujero del retrato. Vete. Siguiente. Ron simplemente meneó la cabeza con incredulidad y agarró el brazo del niño para arrastrarlo por el pasillo. Simón contuvo la respiración mientras se movía. Remus había seguido a Dora escaleras arriba para ver si Draco había dejado algo atrás, en caso de que fuera necesario. Simón bajó las escaleras con pies silenciosos, fue al estudio y a la chimenea. Agarró un puñado de pólvora flojo y miró fijamente el fuego con el aliento atrapado en la garganta. Tembló de nervios, pero luego se lo quitó con irritación. Él iba a ayudar. Remus y Dora lo matarían por ir. Pero si Sirius o Harry murieran, quedarían devastados. Simón tuvo que admitir que también se estaba encariñando un poco con esos dos. Y había estado aprendiendo a pelear. Necesitarían a todos los que pudieran conseguir, ¿no? Además, Fenrir Greyback seguramente estaría allí. Simón estaba harto de la necesidad de enfrentarlo, de vengarse por fin, de poder finalmente seguir adelante con su vida. Había estado escuchando cuando Sirius se fue, para saber a dónde ir. Arrojó su puñado de pólvora y las llamas rugieron de color verde cuando entró en ellas. Hogwarts, oficina de defensa. Simón aterrizó en la oficina oscura y vacía con las piernas inestables, pero se recuperó rápidamente y se dirigió al castillo a un ritmo lento y lento. Estaba decidido a cumplir su misión. Encontraría a Sirius para ayudarlo a proteger a Harry, a menos que se encontrara primero con Greyback.
No vivías en Grimmauld Place sin darte cuenta de que Harry era demasiado importante para perderlo, y Simón ya no podía soportar la idea de que algo causara dolor a la familia que lo había acogido. Había aquí un hombre que había matado a su padre, su amado padre que apenas había comenzado a sanar después de la pérdida de su madre. Ese hombre había acosado a su nueva familia, los había lastimado, los había desangrado, los había matado. Ese hombre debe ser derribado esta noche. Corrió por pasillos que ya estaban desiertos, pasó por lugares que ya habían sido evacuados, registrados y bloqueados mágicamente. El castillo estaba inquietantemente vacío y Simón no sabía a dónde iba. Él nunca había estado aquí antes. Pasó corriendo junto a los cuerpos. Estuvo tentado de detenerse y mirarlos fijamente, pero en lugar de eso corrió más rápido. No todos los muertos eran adultos. Vio a un hombre de pecho grueso y cabello rojo, a quien reconoció de la orden, guiando a un grupo de jóvenes estudiantes a través de un pasillo, llevándose el dedo a los labios para callarlos y dándoles palmaditas en los hombros para consolarlos. El hombre, uno de los gemelos Weasley que Simón no podía distinguir, lo miró fijamente y le hizo un gesto. Vamos, hemos encontrado una salida, silbó. Simón meneó la cabeza y se deslizó junto a ellos, adentrándose más en el castillo. Finalmente alcanzó a un grupo de luchadores y tuvo que tirarse al suelo al doblar una esquina para no ser golpeado por los hechizos que chisporroteaban en el aire. Sirius estaba aquí, unido a Neil y Jeremy, luchando ferozmente con un grupo de hombres que no parecían hablar inglés. Se preguntó dónde estaba Addison, aunque sabría si hubiera entrado por la entrada principal. Solo unos pocos de los mortífagos habían entrado antes de que McGonagall cerrara las puertas, y ahora Addison estaba con un grupo de estudiantes que arrojaban las plantas más peligrosas del profesor Sprout a los mortífagos que todavía intentaban entrar. Los ojos de Simón estaban puestos en sus amigos luchadores. Era casi imposible llegar a ellos. Casi. Las primeras cosas que Simón había aprendido de los esfuerzos de enseñanza combinados de Remus, Sirius y Harry habían sido técnicas mágicas de blindaje y técnicas de esquiva física. Había estado trabajando con la varita de su padre y era buena para la magia defensiva. Simón se envolvió en capas de escudos, luego tejió, se agachó y rodó por la habitación. Había maldiciones asesinas en acción, y una pasó tan cerca que le erizó el pelo. Simón respondió con un agudo grito de miedo y se puso de pie junto a Neil. ¿Qué eres tú a ser aquí? El hombre mayor le rugió, luchando. Él gritó de vuelta. La profesora McGonagall cargó hacia ellos, con un ejército de escritorios galopando ante ella y tratando de barrer al enemigo. Estaban decididos a no ir, pero se vieron obligados a centrar su atención en desmantelar los pupitres atacantes. Casi divirtió a Simón. Pero el rostro de McGonagall estaba agudo por la intensidad y lanzaba hechizos a su alrededor con algo cercano a la ferocidad. Sirio. Ella gritó. Sirius corrió hacia adelante para encontrarse con ella. Debo conocer al guardián secreto, Sirius. Este no es el momento, Minerva. La cabeza del cerdo está bajo ataque. Los Lupin están preparados para llevar a los niños a casa, pero deben tener la ubicación de la casa para llegar allí. Sirius apretó los dientes. ¿Es Neville? Escupió. No sé dónde está. Sí, lo hago, dijo con tristeza y se apresuró a continuar. Sirius finalmente se dio cuenta de Simón. ¿Qué carajo crees que estás haciendo? Ayudándote. Simón replicó, arrojando un stunner al mago que había despejado su área de escritorios arrasadores, enviándolo a una postura defensiva de la que Jeremy se aprovechó. Remus te matará. Y yo. Voy a pelear, gruñó Simón. Si no me quieres aquí, iré a Oxead con Draco. Sirius lo miró fijamente. Draco está aquí. Trajo medicamentos para ayudar a los estudiantes. Oh. Y vine. Luego fueron atacados nuevamente y se vieron obligados a abandonar la discusión por el momento. Sirius estaba ansioso por escapar, por reanudar la búsqueda de su ahijado, por lo que los tres hombres lobo cerraron filas frente a él para permitirle retirarse detrás de ellos. Simón sabía que él era el eslabón débil de su línea, pero estaba decidido a no romperse. Y después de otro minuto, los dos magos extranjeros que permanecieron de pie se derrumbaron y huyeron. Los tres decidieron dirigirse a la entrada de la escuela, donde estaba Addison, y ayudar en el esfuerzo por mantener alejados a más enemigos. Allí, Simón tuvo su oportunidad. Habían cerrado las puertas, pero Fenrir Greyback estaba llevando a sus leales seguidores a intentar derribarlos. Un pequeño grupo estaba de pie junto a la ventana rota sobre las gruesas puertas, lanzando hechizos y algunas otras cosas sobre los invasores.
Neil, Jeremy y Simon salieron a través del marco irregular y cayeron, amortiguando su aterrizaje. Cayeron justo frente a la manada salvaje a la que una vez pertenecieron. Draco había reparado a todos los estudiantes que pudieron caber en el pub y estaba considerando que podría necesitar subir por el túnel hacia la escuela para tratar a los estudiantes que estaban atrapados en la sala de requisitos. Luego McGonagall regresó con un trozo de papel. Sus ojos recorrieron la habitación y se fijaron en Draco. Ella corrió hacia adelante y le puso el papel en las manos. Él miró hacia abajo. Sede de la Orden del Fénix número 2 de Grimmauld Place, dijo en un garabato desordenado y apresurado. ¿Puedes realizar apariciones paralelas? Ella exigió. Sí, respondió, intentando sonar tranquilo a pesar de que en realidad solo podía hacerlo en teoría, lo había hecho precisamente una vez. Luego muéstrenles a los adultos la ubicación y todos ustedes se pondrán a trabajar para trasladar a los estudiantes a esta dirección. Los Lupins están allí y llevarán a los estudiantes a casa una vez que los hayamos puesto a salvo. Draco se sintió enfermo otra vez. Técnicamente no eres miembro de la orden, dijo McGonagall en voz baja. Pero necesito tu ayuda. Cuento contigo. Ella se había ido otra vez, y Draco tuvo que sostener el papel lejos de sí mismo mientras él inclinaba la cabeza y vomitaba por segunda vez esa noche. No quería que se contara con él. Algo tan grande no debería pertenecerle. Él era. Pero estos niños no podían esperar. Entonces fue a la puerta, salió y agarró a la persona más cercana, que resultó ser el señor Oneiduque. Tenemos que sacar a los niños de aquí, dijo. Consigue algunas personas más que puedan hacerse de Alon y entrar. Oneiduque era un hombre jovial al que le gustaba probar sus propios productos. Pero hoy, su rostro estaba rojo y retorcido por el miedo y la ira mientras luchaba por mantener seguros a sus propios clientes menores de edad. Él asintió y se tambaleó hacia adelante, golpeando el hombro del profesor Sprout y el profesor Vector, y de otro comerciante que Draco no reconoció. Se retiraron al pub, obligando a las personas que aún luchaban a mudarse más cerca para cubrir su ausencia. Lea este artículo, ordenó Draco. Te llevaré allí para que sepas a dónde vas. Entonces empieza a llevar a los estudiantes allí. Draco llevó a los 3 adultos a la calle afuera de la casa, uno a la vez, los dejó mirar por unos segundos y luego regresó a Oxead. Una vez que tuvieron la dirección y el frente del edificio firmemente fijados en sus mentes, comenzaron a agarrar a los estudiantes y llevarlos allí. Draco se unió. Después de los 3 adultos, ya se sentía mareado. 4 estudiantes después, su cabeza daba vueltas de mareos y sus nuevas y raramente utilizadas habilidades de aparición se sentían agotadas. Una vez más vomitó, esta vez gimiendo al darse cuenta de que su estómago estaba vacío y que el mareo persistía obstinadamente. Decidido, agarró a Aberforth, lo llevó a la sede y le dio el trabajo de llevar más estudiantes. Necesitarían más adultos, ninguno de ellos podría seguir así por mucho tiempo. Como para conceder los deseos de Draco, la puerta se abrió de golpe y los adultos comenzaron a entrar, con miradas exultantes en sus rostros. Pero al igual que en los cuentos de hadas, uno no podía tener lo que deseaba sin renunciar a algo. Draco había escuchado los cuentos durante toda su infancia y debería haberlo sabido. Deberían haber visto cuánto les costaría ganar. Simplemente no se dejó pensar en ello hasta que fue demasiado tarde. Derribé a su líder, y después de eso simplemente se desmoronaron. Se dan cuenta de que los niños están limpiando, dicen que ya no vale la pena y corren hacia ello. Fue Charlie Weasley quien exclamó, habiendo llegado cuando Perky lo hizo y habiéndose unido inmediatamente a la pelea mientras su hermano despertaba a la ciudad. ¿Su líder? Esa era la profesora Sprout, que estaba agarrando una mesa mientras se tomaba un breve descanso de aparatín, para luchar contra su agotamiento y su cabeza dando vueltas. Lucius Malfoy, dijo Charlie alegremente, aunque con el labio curvado. Los nudillos de Draco se apretaron sobre el respaldo de una silla. ¿Lo mataste? Sprout preguntó vacilante. No creas que está muerto todavía, se encogió de hombros Charlie. Sonko lo está arrastrando. Y en el fondo, Sonko lo era. Draco jadeó en busca de aire. En un momento estaba inclinado sobre el respaldo de la silla luchando contra la enfermedad, al siguiente estaba empujando a los triunfantes duelistas para alcanzar la forma flácida que estaba siendo medio llevada, medio arrastrada por el dueño de la tienda de chistes de Hogsmeade. ¿Papá? La palabra era un grito estrangulado. Charlie miró fijamente al profesor Sprout. Podrías habérmelo dicho, estuvo aquí. Ha estado aquí todo el tiempo. Ella espetó. Sacudió la cabeza y la aclaró lo mejor que pudo. Bueno, vamos, ahora que no estás peleando, ayúdame a llevar a los estudiantes a la sede del orden.
Podrán regresar a casa desde allí. Charlie saltó para ayudar. Draco agarró las piernas de su padre y lo ayudó a subir a la mesa al lado de aquella donde estaban alineadas sus pociones restantes. ¿Qué hiciste? Le gritó a Charlie, pero el hombre ya estaba desapareciendo con sus brazos alrededor de una niña sollozando. Hay gente de nuestro lado que también está herida. Uno de los comerciantes se opuso cuando vio que Lucius Malfoy estaba tendido en el suelo. El enemigo puede. ¿Alguien está en peligro de morir? Draco silbó, apuntando su varita a la cara del comerciante. ¿Y bien? No lo creo, murmuró. Entonces sírvete lo que tengo, pero apártate de mi camino. El rostro de Lucio estaba intacto, pero flojo y sin vida. La sangre empapaba sus túnicas. Draco se quedó boquiabierto por un momento, luego se agachó y con un gruñido en los labios se arrancó la túnica, dejando al descubierto un botón de seda que también estaba empapado de sangre. Draco lo abrió de golpe, haciendo volar uno o dos botones, y miró con incredulidad. Todo el torso de su padre estaba partido por la mitad, dejando al descubierto todo lo que supuestamente estaba también protegido debajo de la piel y los músculos. Charlie regresó para buscar a otro estudiante. Draco se lanzó hacia adelante, balanceándose hacia la mandíbula del hombre, pero Charlie simplemente se desvió. ¿Qué has hecho? Draco gritó. Charlie miró y vio la ruina del cuerpo de Lucius, y se puso blanco. Solo desvié su propio hechizo hacia él, susurró. Eso es lo que intentó hacerme. Con un grito ronco, Draco tropezó y regresó con su padre. Sus manos ondeaban con incertidumbre sobre el desorden. Cayó de rodillas e intentó vomitar por cuarta vez, pero no quedó nada por subir. Se agitó, sin prestar atención a las lágrimas que goteaban por su rostro. Se quedó allí un momento, con la cabeza debajo de la mesa como si pudiera protegerlo. La sangre de su padre comenzó a gotear de la mesa y a dar golpecitos en la nuca doblada. Él se estremeció. Está bien, jadeó. Está bien. Vamos. Puedes hacer esto. Do algo. Se levantó y comenzó a lanzar hechizos para cerrar la herida. No sirvieron de mucho, pero Draco sabía que tenía que frenar el sangrado antes de que un reponedor funcionara. Estaba desesperado. Todo había cambiado en su vida, pero esta era suya padre. Lanzó una y otra vez el único hechizo que conocía, el que se suponía debía cerrar heridas en la carne. Esto era demasiado profundo. Debajo se rompieron demasiadas capas. Jadeando para intentar evitar las náuseas que no desaparecían, Draco tomó una poción que ayudó a unir el tejido muscular. Levantó la cabeza de su padre, metió la poción en su boca y la vio gotear por su barbilla sin poder hacer nada. Gruñó y sacudió a Lucio. Despierta. Él gritó. Despierta, malvado bastardo, bebe esto. Lucius gimió y murmuró algo. El corazón de Draco dio un vuelco. Volvió a sacudir la cabeza de su padre. Vamos, vamos. Suplicó. Draco volvió a inclinar la poción contra sus labios y Lucio la tragó. ¿Sí? Buscó un reponedor de sangre, pero Lucius intentó apartar la cabeza. Bébetelo, viejo miserable. Lucio bebió. Draco convenció a otro regenerador muscular para que entrara en él y lanzó el hechizo para cerrar su piel nuevamente. Incluso mientras lo hacía, sabía que no había esperanza. El daño interno era algo que no sabía cómo curar, e incluso si Lucius pudiera sobrevivir a un viaje a St. Mungos, muy dudoso, tendrían otras emergencias comenzando a llegar y los mortífagos estarían al final de su lista de prioridades. Sus movimientos disminuyeron, se detuvieron y se dio cuenta de que no podía salvarlo. Miró fijamente a su padre, afligido, luchando contra la bilis que intentaba volver a subir por su garganta. Lucio abrió los ojos. Draco absorbió el aliento. Draco. Él susurró. Padre. ¿Estás vivo? Sí. Mamá y yo estamos vivos. ¿Cómo? ¿Rehén? ¿Por qué? Obviamente, Lucius estaba frustrado por su incapacidad para hablar, pero era igualmente obvio que cada intento le estaba causando un dolor enorme. Sus pulmones estaban colapsando incluso ahora. Te trajeron aquí. Draco respiró profundamente por última vez. El hombre tenía que saberlo. No había razón para negarlo ahora. Tomé a mamá y me fui por elección propia. Y esta noche vine aquí solo. He estado curando a los estudiantes y he estado ayudando a evacuarlos. Los ojos de Lucio se cerraron nuevamente. ¿Por qué? Este es el lado que he elegido, padre. Una vez más, gritó. ¿Por qué? Porque van a ganar, dijo Draco. Siempre supe que lo harían. Mucho más inteligente que yo. Quizás esté mejor informado. He llegado a conocer a su héroe, ya ves. Él es la razón por la que estoy aquí en lugar de muerto.
Y creo en él, más de lo que creo en Voldemort. Lucio intentó abrirse paso erguido. Draco probablemente podría haber respondido la pregunta de una manera que no llevara a que su padre se enojara y tratara de levantarse para hacerle entrar en razón, pero no veía sentido en no ser lo más honesto posible. Ahora no. Puso sus manos sobre los hombros de su padre. Padre, quédate quieto. Lucio cumplió. Mantuvo los ojos cerrados, jadeando. La sangre llenó su boca y tosió, derramándola de sus labios y haciéndole gritar de dolor. Su rostro estaba gris, sus labios se estaban poniendo azules. Bebe esto, padre, dijo Draco suavemente, poniéndose otra botella en los labios. Era solo una simple poción para el dolor, pero Draco sabía lo que pasaría. Si aliviara lo suficiente su dolor, caería inconsciente y nunca despertaría de él. Pero la alternativa, verlo asfixiarse sin dejar de estar consciente, verlo intentar hacer más preguntas cuando cada palabra era tormento. Draco no pudo verlo. Una vez que bebió la poción, Lucio se quedó quieto sin necesidad de la directiva. Tenía los ojos abiertos y extendió la mano para agarrar la muñeca de su hijo, apretándola con una fuerza que Draco no podía creer que todavía poseía. Tengo que vivir, jadeó. Te escribí de mi testamento. Para hacerte volver. Tengo que vivir. Para volver a cambiarlo. Tengo que dejarte la propiedad a ti. Draco sabía que a su padre solo le quedaban unos minutos. Él simplemente negó con la cabeza. No es tan importante. Lucio estaba incrédulo. Su agarre se aflojó, pero no lo soltó. Hijo mío, murmuró. Aún mi hijo. Draco se ahogó. Elige tu lado. Inteligente. Sobreviviente. No me necesitas. Padre. Hacer. Nuestro. Nombre. Genial. Lo haré, prometió Draco, arrodillándose mientras el dolor lo alcanzaba. Bien. Mi hijo. Draco no pudo encontrar ninguna palabra, pero Lucius perdió el conocimiento en ese momento y no tuvo que hacerlo. Apoyó la cabeza contra el cuerpo empapado de sangre, sintiéndolo con desesperación cuando el pecho dejó de subir y bajar. Se quedó allí con las manos y la frente apenas tocando el cuerpo por un momento, luego había una mano en su hombro. Charlie Weasley estaba allí. Vamos, estaba diciendo. Está muerto. Lo sé, dijo con tono aburrido. Tienes que salir de aquí. Los mortífagos están atacando de nuevo. Los defensores en las puertas de la escuela les lo están poniendo demasiado difícil y quieren esta entrada. No estás en condiciones de luchar en este momento. Draco se puso de pie, sintiéndose tembloroso y débil. Podía sentir la sangre secándose en sus manos y en la nuca. De repente su estómago volvió a agitarse, pero literalmente no había nada dentro. Charlie lo levantó mientras se amordazaba y se doblaba casi al doble, pero cuando se calmó, solo había una fina tira de baba en sus labios. Se secó la cara con el dorso de la mano. ¿Necesitas que alguien te lleve de lado? Draco negó con la cabeza. No me voy. ¿Qué? Voy a entrar a la escuela. Tengo que saber qué está pasando. Merlin, muchacho, tu padre acaba de morir y estás enfermo como un... No me digas qué hacer. Draco silbó, alejándose de Charlie. Lo he perdido todo, idiota, y aún no he asegurado exactamente mi posición. Voy a encontrar a Potter y me aseguraré de que mate a Voldemort, porque no hay nada más que pueda hacer ahora. Así que vete a la mierda. Entró en el agujero del retrato y comenzó la subida. Estaba casi vacío de estudiantes. Al parecer todos se habían escapado. Pero cuando Draco salió a la escuela, escuchó los sonidos de la batalla y supo que evacuar a los estudiantes en realidad había sido solo una medida secundaria. El verdadero trabajo estaba en marcha aquí. Cada momento era una agonía, ahora. Todavía se sentía mareado y débil. Su estómago y su garganta estaban crudos, toda su mente estaba desollada y cruda, todo su ser. Pero él sabía lo que había que hacer. Si él quería sobrevivir a esto, Potter también debía hacerlo. Él se aseguraría de que eso sucediera. Escucharon la llamada en el estudio y se congelaron. Dora lanzó un grito sin palabras y los dos bajaron corriendo las escaleras, pero ya era demasiado tarde. Simón había pasado. Con una mirada afligida, Dora agarró la mano de su marido y supo que ya no podía retenerlo aquí. Simón era suyo ahora y Remo debía ir a salvarlo. Ella no podía discutir eso. Te amo, susurró. Un último beso y Remo siguió a Simón al fuego. No vio a Simón cuando llegó y no se quedó a mirar la abominación que Carrow había hecho de su antiguo cargo. Tenía que encontrar un niño. Remo atravesó el pasillo, pero no vio a Simón por ninguna parte. Lo mataré si los mortífagos no lo hacen, jadeó. No tenía idea de qué dirección había tomado el niño.
Él sabía por qué había venido Simón, el niño estúpido no podía dejar de pelear, de todo. Pero Simón no conocía esa escuela y probablemente había encendido al azar. Aún así, Remus pensó que era más probable que encontrara a Simón en un grupo de luchadores. ¿Dónde era más probable que estuvieran? Los mortífagos ciertamente registraban los dormitorios, así que Remus los probó primero. La mayoría de ellos ya estaban vacíos. Los estudiantes estaban en los pasillos, tratando de salir de la escuela mientras los mortífagos los arrebataban y exigían la ubicación de Harry. Algunos de ellos estaban sufriendo daños. ¿Dónde está Potter? Dime dónde está. Un hombre bajito que parecía un mono gruñía, sacudiendo a una adolescente con tanta fuerza que le traqueteaban los dientes. No lo sé, balbuceó. Él ya no asiste aquí. Neville y una chica que Remus parecía recordar como Slytherin subieron por el pasillo gritando ferozmente. Lanzaron hechizos al hombre que sostenía a la niña y lo golpearon inmediatamente. Cayó al suelo inconsciente, pero hubo otros dos mortífagos que contraatacaron. Remus se perdió por un momento, mirando fijamente mientras los cuatro se batieron en duelo. Neville y la chica Slytherin eran imparables. Neville era de fuerza bruta, poderoso con un pequeño repertorio de hechizos, girando a través del ataque con sus hombros anchos y su cabello descuidado, con los ojos ardiendo de pasión. La muchacha era alta y delgada y su cabello se balanceaba a su alrededor en 100 trenzas delgadas como latigazos, como medusa, mientras revoloteaba más allá de un hechizo y bailaba alrededor de otro y lanzaba el suyo propio con movimientos de su elegante muñeca. Se movían como una sola criatura, fluyendo unos de otros para lanzar sus hechizos y fluyendo juntos nuevamente para protegerse. Si se podía decir que la violencia tenía belleza, la tenían. Eran fascinantes. Los mortífagos cayeron ante ellos y Remo despertó de su trance. Ve al 7º piso. Neville estaba bramando. Simplemente sube allí y busca a los prefectos. Te sacarán de la escuela. Sube por este pasaje, rápido. La niña gritó. Los estudiantes se apresuraron a obedecer y Remus decidió seguirlos. Había una buena posibilidad de que Simón hubiera decidido ir al 7º piso para ayudar a los prefectos a luchar, especialmente si se había topado con estos dos dando las órdenes. Neville miró a Remus de forma extraña mientras pasaba corriendo junto a él, pero se dirigían en direcciones opuestas. Neville avanzaba en la escuela, buscando más estudiantes para rescatar. La hermosa muchacha, de quien Remus ahora se dio cuenta que era una mujer, sin lugar a dudas, corrió a su lado. De repente Remus recordó quién era ella. Verónica Vanderlei, directora, cuyo tío McNair era uno de los enemigos de la escuela y que había decidido proteger a los estudiantes por encima de las lealtades de su familia. Deseaba que hubiera habido un momento para animarla, porque en muchos sentidos esto era mucho más difícil para ella que para el resto. Pero ellos seguían corriendo, y Remus corría en sentido contrario, decidido a encontrar a su hijo adoptivo y mantenerlo con vida esta noche. Llegó al 7º piso, aunque casi fue hechizado por Ron Weasley y un niño de rostro estrecho y cabello oscuro cuyo nombre se le escapó. Soy yo, profesor Lupin. Él gritó. Ron tiró la varita del otro chico. Michael, espera. Michael Corner, ese era él, se detuvo, jadeando, estirando la mano para limpiarse el sudor de la cara. Profesor, lo saludó con tristeza. ¿Qué estás haciendo aquí? Ron espetó. Pensé que tú y tu esposa estaban arreglando a los niños. Espero que para Merlín eso sea exactamente lo que está haciendo Dora, respondió Remus. Pero nuestro hijo adoptivo decidió unirse a la batalla y tengo que encontrarlo. ¿Conoces a Simón? ¿Lo has visto? Los chicos menearon la cabeza. Estaremos atentos, señor. ¿Cómo es él? Tiene 13 años. Cabello rubio de aspecto loco, mala actitud. Él cree que puede luchar contra ellos, dijo Remus desesperado. ¿No lo has visto? Sacudieron la cabeza otra vez. Entonces un alboroto en la puerta de la habitación por la que corrían los estudiantes llamó su atención. Remus recordó a la niña que sostenía la puerta abierta, una niña con una gruesa trenza rubia y un rostro de aspecto dulce. Señorita Abbott, aunque en ese momento no podía recordar su nombre de pila. La cabeza de cerdo está bajo ataque y no tenemos la ubicación de la casa a donde se supone que deben ir los niños. La niña estaba gritándoles a sus compañeros prefectos. Están atrapados aquí. Profesor Lupin. Sacudió la cabeza y su rostro palideció. No soy el guardián secreto. No puedo. Están atrapados en la escuela, gimió la niña. No por mucho tiempo, gruñó Ron, y un perro terrier disparó desde su varita, corriendo por el pasillo. Mis hermanos me ayudarán.
Está bien, profesor, podemos manejar esto. Sigue adelante y busca a tu hijo. Fred y Josh Weasley subieron corriendo las escaleras, con el rostro completamente serio por una vez. Hay un pasaje que los mortífagos no han encontrado. Haz que los niños nos sigan. Date prisa. A los niños se les indicó que fueran con los chicos Weasley, quienes fruncieron el ceño ferozmente. Tendremos que hacer esto en grupos. Mantén el resto dentro de la habitación mientras tomamos estos. Volveremos por más. Partieron con 20 niños. Remo bajó el mismo pasaje que ellos, ansioso por encontrar a Simón, pero atrapado detrás de ellos mientras bajaban las escaleras. Solo pasaron unos momentos antes de que 3 mortífagos se abalanzaran sobre ellos. Fred y Josh se apresuraron a defender, pero los niños que protegían eran demasiado pequeños para saber luchar. Remus saltó para ayudar y pronto los 3 enemigos fueron enviados. ¿Crees que podrán levantarse pronto? Uno de los gemelos dibujó. No sin un sanador entrenado, sonrió el otro. Gracias, profesor, corearon. Remus asintió y siguió corriendo. Rápidamente se hizo evidente que necesitaban más combatientes en las puertas principales de los que tenían. Neil y Jeremy estaban haciendo todo lo que podían, mientras Simón estaba detrás de ellos y hacía el trabajo de Shield. No había querido, pero cuando aterrizaron en medio de 10 brutos con varitas, supo que Neil tenía razón. Tuvieron que aprovechar sus puntos fuertes para superar esto. Simón era bueno con los escudos, así que esa era su responsabilidad. Algunos de los hombres mostraban signos de mudarse para hacerlo físico. Eran demasiados. Afortunadamente, Addison y su grupo de estudiantes de herbología de nivel Neut todavía estaban arriba. Se habían quedado sin plantas, 2 de las cuales estrangulaban a los atacantes, pero todavía tenían trozos de vidrio de la ventana rota. Viciosamente, levitaron los trozos dentados y los hicieron llover sobre los hombres lobo. Harrison, que se había burlado de Simón por ser huérfano y a quien Simón odiaba, perdió un ojo y la mayor parte de la nariz. Cayó con un grito de agonía y rápidamente fue petrificado por uno de los estudiantes de arriba. Un trozo de vidrio era lo suficientemente grande como para empalar a otro hombre que ninguno de ellos reconoció. 2 abajo, faltan 8. Neil y Jeremy trabajaron frenéticamente. Los aturdidores no funcionaron tan bien en los de su especie, ni siquiera en su forma humana. Pero conjuraron redes de cuerdas, arrojándolas hacia adelante y atrapando a Reese y Lourdes, que era una sucia pervertida. A las redes les siguieron hechizos de petrificación y desarme. Simón, aún manteniendo su escudo, logró lanzar un desesperado confringo. Eso hizo retroceder al más cercano de los atacantes, mientras Neil y Jeremy lo sacaron de la pelea. 4 abajo, faltan 6. Jeremy gritó roncamente, un hechizo cortante atravesó el escudo de Simón y lo atrapó por la espalda. Addison. Simón gritó entrecortadamente. No puedo aguantar más. Addison sabía que su hechizo no estaba a la altura de la tarea, pero la desesperación de Simón y el dolor de su amante eran demasiado para resistirlos. Ella cayó en la refriega, gruñendo al hombre que había intentado correr hacia adelante para acabar con Jeremy. Barrabás gruñó y trató de morderla. Addison recordó a este hombre, que la había violado 2 veces con la bendición de Greyback antes de que Jeremy la tomara bajo su protección, poniendo sus dientes en la garganta de Barrabás. Ella no estaba dispuesta a dejar que él la tocara otra vez. No por nada. Inflamar. Ella espetó. La ropa del hombre se levantó en un rugido de llamas y gritó alto y penetrante. Cayó al suelo y trató de salir. Otro hombre que ella no conocía estaba tratando de ayudar a Barrabás, pero mientras estaba distraído, Addison también le prendió fuego. Ella retrocedió para ayudar a Simón con el blindaje, sabiendo que no volvería a tener una abertura como esa y sin tener los reflejos para crear una. Eran 5 abajo y faltaban 5. Neil y Jeremy derribaron otro. Faltan 4. Fenrir Greyback jadeaba de furia, gruñía y les chasqueaba los dientes, frustrado porque se vio obligado a continuar con el hechizo. Todavía había algunos estudiantes parados en la ventana, lanzando algunos hechizos que se estaban volviendo demasiado débiles para hacer lo que se suponía que debían hacer, pero que estaban haciendo un trabajo maravilloso al distraer al enemigo para que se vieran obligados a protegerse en lugar de atacar. Empezaron a creer que iban a ganar. Empezaron a tener esperanza. Luego llegaron refuerzos que corrieron desde Oxmeade. Los bastardos derrotaron a Malfoy. Uno de ellos gritó. No sirve de nada en el pub. Se unieron a la refriega y, de repente, fueron los 4 contra 16 atacantes. Habían perdido esta pelea y Simón fijó sus ojos en Greyback.
Cuando muriera, sería con los dientes en el cuello de ese hombre. Greyback finalmente se dio cuenta de que los dos de atrás eran los que debería haber eliminado primero. Miró directamente a Simón, se acordó de él y lo mostró en sus ojos brillantes, su sonrisa espantosa. Avada Kedavra. Simón se agachó, pero ya sabía que no lo lograría. Neil estaba al final de sus fuerzas. Él lo sabía. Podía sentir una de sus convulsiones persistentes a punto de aparecer, la sentía en el temblor de los músculos de la pantorrilla y la presión en las sienes. De todos modos, no podía luchar por mucho más tiempo, se estaba quedando sin fuerza. Luego vio los ojos de Greyback iluminarse sobre Simón. Él no podía permitirlo, no lo haría permitirlo. Si Simón se hubiera ido, Remus estaría devastado y Neil no permitiría que eso le sucediera al hombre que los había salvado a todos. Los salvó de ser como estos hombres contra los que luchaban. Simón tenía que vivir. Tropezando, se interpuso en el camino y la luz verde lo absorbió y desapareció. Se desplomó a los pies de Jeremy. Simón lo vio suceder, pero no lo creyó. Por un momento, lo único que pudo oír fueron sus frenéticos latidos del corazón. Entonces Jeremy gritó, ¡No! Y Addison gritó desgarradoramente, y Simón salió corriendo de allí. Neil estaba muerto. Ya siendo muerto allí mismo. Para él. Neil lo había salvado de Greyback. Greyback le había quitado a otra persona. Simón no pudo soportarlo. Con un aullido de puro dolor, se lanzó hacia adelante, olvidando su varita que era tan inútil y olvidando que era humano, y olvidándose de todo. Se arrojó sobre Greyback, gritando sin palabras. Greyback estaba tan sorprendido que por un momento no hizo nada. Reaccionó demasiado tarde, porque para entonces Simón había saltado sobre su espalda y lo estaba estrangulando con una fuerza que no se había dado cuenta de que Simón tenía. Con los brazos cruzados sobre la garganta de Greyback, mordió salvajemente el cuello de Greyback y lo desgarró. Greyback aulló, pero fue de risa. Así es. Raspó y ahora se quedó sin aliento. ¿Sigues siendo un animal como yo, no? Las palabras llegaron hasta Simón, quien había bloqueado todo el ruido. Levantó la cara, vio lo que había hecho y apretó los dientes para evitar arcadas. No soltó el cuello de Greyback, sus brazos temblaban por la tensión de intentar estrangular al hombre. Greyback estaba tratando de derribar a Simón de su espalda, pero Simón había envuelto sus piernas alrededor del hombre y no se iba. Greyback cayó de rodillas, ahogándose. Entonces uno de los otros mortífagos se compadeció y golpeó a Simón con un stunner. Simón se deslizó flácidamente fuera del hombre lobo y colapsó sin gracia. Greyback tosió y se puso de pie tambaleándose. Se dio la vuelta y levantó el pie para aplastar la tierna garganta del niño. Y un hechizo lo golpeó en las piernas, provocando que cayera de golpe. Había sin huesos, se dio cuenta en sus piernas y sacó su cara de la tierra con los brazos, mirando hacia arriba para ver quién lo había hecho. El pie de Remus Lupin se conectó con su barbilla, dejándolo tendido en la tierra. Una lesión en el cuero cabelludo de Remus había causado un rastro de sangre en su sien, y el rojo destacaba con marcado relieve en su rostro sombrío y blanco. Greyback lo miró fijamente, pero él comenzaba a sentir miedo. Remo quitó los huesos de los brazos del hombre por si acaso y conjuró cuerdas para atarlo. Greyback intentó hablar, pero se mordió la lengua y solo pudo escupir la sangre que se acumulaba en su boca. Fue un milagro que Remus no hubiera sido golpeado por los mortífagos, pero Jeremy y Addison lo estaban protegiendo a sus expensas mientras recuperaba a Simón. Remo agarró los brazos de Simón. Enervar, dijo bruscamente, y Simón recuperó la conciencia mientras su cuerpo era arrastrado por las axilas lejos de la pelea. Tropezó, se atrapó, se puso de pie y siguió a Remus de regreso a la puerta de la escuela. Eres un niño estúpido y egoísta. Remus apenas era capaz de hablar y exhalaba las palabras con los dientes apretados. Simón todavía podía saborear la sangre en su boca y comenzó a llorar. Él mató a Neil, susurró. Remus, él mató a Neil. Y mató a mi papá, y trató de matarte a ti, a Neil muerto. La preocupación paralizante había desaparecido ahora que había encontrado a Simón. Él no estaba enojado, en realidad no. Era difícil culpar al niño. Después de los horrores por los que había pasado, enfrentarse a Greyback era casi necesario. Y por lo que había visto, Simón había sido la diferencia en el tiempo que los demás habían podido luchar, así que no era como si simplemente se hubiera puesto en peligro. Remus no podía enojarse cuando vio a Simón caer de rodillas junto al cuerpo de Neil y sollozar. Simplemente agarró a Simón y lo apartó. «Te has agotado», murmuró. «Vuelve a la casa. Ayuda a Dora. T-Rock».
Simón asintió con la cabeza, jadeando, y humildemente permitió que Remus lo hiciera levitar de regreso a través de la ventana rota hacia la escuela. Addison, Jeremy y los estudiantes que los habían estado ayudando estaban todos exhaustos. Remus lo vio de inmediato. Tuvieron que retirarse. Tuvieron que salir por las puertas y dejar entrar a estos mortífagos. Su número había aumentado a más de 20 y su pequeña banda no pudo mantenerlos fuera. Eran 20 personas más las que se unirían a la búsqueda de Harry, pensó Remus con tristeza. Y si lo encuentran, Merlin los ayudará a todos. Luego la gente comenzó a saltar a través de la abertura, aterrizando ligeramente en el suelo y enganchándose de inmediato. Bill Weasley y Fleur Delacour. Hermione Macmillan, Terry Bott, los gemelos Patil. Minerva McGonagall, Melissa Sinistra y Filius Flitwick. Y viniendo del bosque, con un carcaj en la tierra para anunciar su venida, Hagrid y su hermano Grawp. Los mortífagos gritaron en estado de shock y pánico, y se formaron en círculo, sabiendo que serían golpeados desde varias direcciones a la vez. Después de eso, era solo cuestión de tiempo. Teddy no paraba de llorar. Ella se había asegurado de que él estuviera limpio, abrigado y alimentado, pero él no paraba de llorar. Por eso Dora no podía dejar de llorar. O tal vez eran sus lágrimas las que causaban las suyas. De cualquier manera, ambos estaban al borde de la histeria mientras esperaban el regreso de su familia. Dora ni siquiera podía dejar salir su tensión con el ritmo. Estaba demasiado cansada y dolorida. Ya era medianoche sangrienta, su hijo tenía exactamente un día y su padre y su hermano estaban allí peleando y posiblemente muriendo. Ella sabía que debía acostar a Teddy para que se durmiera, pero no quería soltarlo. Entonces agarró una sábana y la pasó por encima de uno de sus hombros, cruzándola por debajo del brazo opuesto y la ató firmemente en la parte delantera. Metió a Teddy en el cabestrillo improvisado, con la cabeza apoyada en su hombro, y esperó que algo sucediera. No tomó mucho tiempo, aunque a la gente del otro lado le había parecido una eternidad que había estado luchando por cada centímetro mientras esperaban que se les diera a conocer un lugar seguro. La primera vez que alguien llamó a la puerta, Dora casi entró en pánico. Pero era solo la profesora Sprout con uno de los estudiantes, ambos mirando el bulto retorcido en sus brazos, pero ambos con demasiada prisa para poder exclamar sobre el bebé. ¿El Flo? La muchacha de cabeza rizada preguntó ansiosamente. Dora señaló, el profesor Sprout dio vueltas y desapareció nuevamente, y Dora cerró la puerta. Tan pronto como lo hizo, recibió otro golpe. Oney Duque, de cara roja y corpulenta, estaba allí con otro estudiante. Dora señaló el camino, vio a Vector llegar con otro y decidió simplemente mantener la puerta abierta. Pronto no tuvo tiempo de preocuparse porque estaba demasiado ocupada. Aunque ver a su prima en su puerta con algunos de los estudiantes al menos le aseguró que los mortífagos aún no lo habían alcanzado. Ella tenía mucho miedo de que lo mataran o lo obligaran a unirse nuevamente a ellos. Pero su marido era lo más importante en su mente, aunque tuvo que dejar que todo eso quedara atrás mientras lidiaba con lo que tenía frente a ella. No presiones, todos queremos llegar a casa. No veo a mi hermano. No puedo ir sin mi hermano. No tengo ninguna conexión flow con mi casa. ¿Y qué pasa con mis cosas? No puedo dejarlos en la escuela. Dora comenzó a dar órdenes como un sargento instructor, lo que resultó ser exactamente lo que necesitaban los estudiantes confundidos y temerosos. Haz cola y quédate así. Cállate y deja de llorar, no tenemos tiempo para eso. Si empujas a alguien perderás las manos, ¿me oyes? Si es absolutamente necesario esperar a alguien, ve a esperar al comedor y quédate callado. Si no tienes conexión con Flo, espera en la cocina hasta que pueda llevarte a casa. No tenemos tiempo para la niñez, así que será mejor que te quedes en orden y llegues a casa inmediatamente. Afortunadamente, la multitud que iba a la cocina era pequeña, solo una o dos a la vez. El grupo que iba al comedor a esperar a los miembros de la familia era un poco más grande, pero a medida que pasó el tiempo y llegó el otro grupo que fue aparecido por los Weasley, su número disminuyó. Dora pudo ver que todos los que estaban haciendo la evacuación se estaban enfermando por el gasto mágico y sabía que no podrían durar la noche. Envió un Patronus a Minerva para recordarle que los residentes de Hogsmeade no tenían que luchar para ser útiles. Entonces llegó Simón. Gracias Merlin. Oh, pequeño estúpido, ella se detuvo de golpe cuando vio sus ojos enrojecidos y la sangre en su barbilla. En lugar de eso, lo atrajo hacia un abrazo con un solo brazo, lo que despertó al bebé casi dormido en su portabebés y lo hizo llorar nuevamente. Me alegro de que hayas vuelto. Remus. Está peleando, dijo Simón. Él me consiguió Greyback. Yo.
Greyback iba a matarme, pero Neil se interpuso en el camino. Neil Morps. Es mi culpa. Es mi culpa, lo siento mucho, susurró. Dentro, Dora estaba desconsolada. Si Sirius no tenía el reclamo anterior, Neil habría sido el mejor amigo de su marido. Y, sin embargo, ni siquiera pudo llorar porque estaba allí luchando por su vida. No parecía justo. Pero ese era el golpe emocional para el que se había estado preparando, y tenía suficiente ingenio como para poner sus manos sobre los hombros de Simón y callarlo. No es tu culpa, pequeña nube. Greyback fue el que mató, no tú. Fuiste valiente al ir allí y luchar, y me alegro de que hayas regresado sano y salvo. Lo único que se podía hacer en ese momento era distraerlo hasta que todos volvieran a estar juntos y pudieran lidiar con el dolor. Necesito tu ayuda ahora mismo. ¿Puedes ayudarme? Él asintió, con la cara y los hombros desplomados por el agotamiento. Tengo que alimentar a Teddy. ¿Puedes asegurarte de que los estudiantes que llegan sepan a dónde ir? Cualquiera que no tenga una conexión con Flo en casa debe esperar en la cocina, ¿de acuerdo? Seré rápido. Una vez que he alimentado a Teddy, tengo que acostarlo a dormir. Realmente necesito que alguien se quede con él y lo vigile mientras ayudo a estos niños. ¿Puedes hacer eso por mí? Necesito que estés allí con él en caso de que despierte, para que puedas venir a buscarme. Él asintió de nuevo. Dora se apresuró y alimentó a Teddy, dejando que las lágrimas se deslizaran por sus mejillas mientras sus emociones la sacudían entre la alegría por el niño en sus brazos y el dolor y el miedo por lo que estaba sucediendo esta noche. Ella acostó a Teddy en el dormitorio de Simón y envió a Simón hacia él. Lo único que podía hacer por sus hijos era juntarlos y dejarlos descansar. Había otros que la necesitaban ahora mismo, sin importar cuánto le doliera el cuerpo y clamara por dormir. Esta noche aún no había terminado. Hermione se arrastró por el pasillo, lejos del último grupo de estudiantes que escapaban. Ella sabía lo que había que hacer ahora. La serpiente, luego el hombre. La serpiente, luego el hombre. Eso fue todo y luego se acabó. Harry le había dado la varita de Saúco para ayudarla a completar la tarea. Harry, susurró. Su último beso quedó grabado en sus labios y ella se preguntó si había dejado alguna marca. Él se había ido. Pero él había dicho que la amaría por siempre, y ella aguantó su beso para dejar huella. Ella era suya, corazón y alma, así como él era suyo. ¿Cómo podría terminar eso? ¿Cómo pudo eso detenerse, incluso ahora? Se suponía que ella debía pensar que él estaba muerto, porque ya debía estarlo. Pero ella no pudo. No podía pensar en Harry, su amigo, su amante, ese chico que ardía de vitalidad y pasión. No estaba muerto. Él simplemente no podría serlo. No puedo hacer esto sola, susurró. Podía oír los sonidos de la batalla que se desataba dentro de la escuela y sabía que la Orden del Fénix ya habría llegado con toda su fuerza. Eso significaba que la familia de Harry estaba aquí. Ella necesitaba buscar a Sirius. Sirio entendería lo que había que hacer y era un mago lo suficientemente fuerte como para poder hacerlo. Después de la batalla, una vez terminada, entonces sería el momento de que ella entregara los mensajes que Harry le había dado. Ella no quería entregarlos porque eso significaría admitir que él se había ido. Pero ahora no tenía otra opción. Aunque su garganta ardía cruda por la necesidad de gritar, gemir y sollozar, la mantuvo bajo control. Las cosas estaban lejos de terminar. Se mantuvo bajo un hechizo de desilusión mientras tropezaba con la escuela. Estaba cansada, había estado despierta casi toda la noche y había estado corriendo todo el día, y ahora era de noche otra vez. Pero más que eso, estaba enferma de dolor, y eso hacía que sus pasos se arrastraran y sus hombros colgaran. Ella no estaba en condiciones de pelear, por lo que se mantuvo fuera del camino. Ella simplemente se arrastró por los pasillos, con la intención de encontrar al padrino de Harry. Por fin lo alcanzó. Estaba en el vestíbulo de entrada de la escuela. Arthur y Molly Weasley estaban allí. Hermione también vio a Ginny, con Dean y Seamus a cada lado de ella y una fila de estudiantes de séptimo año que se dispersaban desde ellos. Vio a Alastor Moody y Kingsley Shacklebolt, y a todos los aurores que habían respondido a su grito de ayuda. Estaban en una batalla desesperada para mantener a los mortífagos alejados de la puerta principal. Había más enemigos afuera, tratando de entrar, y a estos no se les podía permitir abrir la puerta. Hermione no debería sacar a Sirius de la pelea, porque estaba haciendo un trabajo increíble y probablemente lo necesitaban. Pero ella también lo necesitaba. Sabían que por fin necesitarían ayuda para derribar a Riddle, y era hora de hacerlo. La serpiente estaría con él.
Estaba segura de que podría encontrar suficiente fuerza para matar a la serpiente mientras Sirius se enfrentaba a Ridley. También necesitarían a otros. Ridley seguramente no estaría solo. Sirio. Ella gritó, dejando ir el encanto de la invisibilidad. Ella aturdió a la persona con la que Sirius estaba luchando antes de que la notaran allí. Sirio. Momentáneamente libre, pudo darse la vuelta y verla. Ella le hizo una seña y se agacharon en uno de los muchos nichos de esta parte del castillo. ¿Dónde está Harry? Sirio exigió. Al mirarlo a la cara, no sabía cómo decirlo. Ella acaba de soltar un sollozo estrangulado. La tomó por los hombros y la sacudió, lo que probablemente fue lo mejor que pudo haber hecho. El duro trato la hizo enojar lo suficiente como para despertarse. Ella tenía que estar preparada para lucha, no planje. Está muerto, Sirius, dijo en voz baja y áspera. Está muerto. Parpadeó varias veces. Por supuesto que no, no seas ridícula, la regañó. Sirius, Harry era un Horrocrux. ¿Entiendes? Él tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo. Sirio la sacudió de nuevo, con los ojos duros e incrédulos. Necesito tu ayuda, por favor. Tengo que encontrar a Ridley y tenemos que derribarlo. ¿No lo ves? Es posible, ahora. Harry hizo posible derrotarlo. Me aseguraré de que su serpiente muera, y entonces Ridley será solo un hombre. Es un hombre horrible y egoísta, susurró. Hermione, esto no ayuda, dijo Sirius con impaciencia. Donde quiera que esté Harry, tiene que. Ella ya no podía soportarlo más. Ella levantó la mano y le dio una bofetada fuerte. Sirius la miró boquiabierto. Está muerto. Ella silbó. Harry acaba de entregar su vida por nosotros, y te necesito conmigo ahora o habrá sido en vano. Poco a poco, vio cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. No, susurró. No, por favor, no. No podemos llorar ahora, dijo con los ojos llenos de lágrimas. Sirius, por favor, quédate conmigo. No hay tiempo ahora. Más tarde. Tenemos que luchar primero. Un hechizo pasó junto a ellos, ambos colocaron escudos en su lugar y Sirius estaba con ella. Tenían que sobrevivir si querían llorar. Pero entonces oyeron risas ricas y burbujeantes y vieron a Bellatrix Lestrange bailando en el vestíbulo de entrada, con su marido y un puñado de los mortífagos más confiables viniendo detrás de ella. El pequeño Potter cantaba con alegría. Nada más que un pajarito tonto. Ha muerto pájaro. Ella gritó. El acertijo apareció a la vista. Entraba con una sonrisa elegante y orgullosa. Parecía grotesco en su rostro destrozado y sangrante. Había estado peleando y la ausencia total de su serpiente mascota solo podía significar una cosa. Le habían arrancado una oreja y le habían sacado hendiduras del cráneo, pero aún así sonreía con esa sonrisa escalofriante. En una mano estaba su varita, y en la otra se balanceaba. Era un búho. Un enorme búho marrón se balanceaba libremente en las garras de Ridley, siendo llevado por sus patas. Ridley los vio a ambos y se acercó directamente. Toda la sala quedó en silencio, demasiado paralizada por la espantosa visión de Voldemort, y el búho muerto como para seguir luchando. Ridley se acercó y arrojó el cuerpo retorcido a sus pies. Creo que esto te pertenece, dijo con una sonrisa. Hermione y Sirius miraron lo que tenían ante ellos. Se miraron el uno al otro con los ojos muy abiertos. Una sonrisa tentativa sonó en la esquina derecha de la boca de Hermione. Sirius sonrió a cambio, una encantada promesa de dolor. Se volvieron hacia Ridley, todavía sonriendo, y él los miró con incredulidad. Deberían estar llorando. Rasgueando los dientes, cayendo al suelo, gritando. Les había quitado a su salvador, a su héroe. Lo mataron y dejaron caer el cadáver a sus pies y así fue sonriendo. Parece que ganamos, dijo Hermione con los ojos brillantes. Has perdido todo. Aulló, levantando su varita. No, lo has hecho, sonrió. Todos esos pedazos torturados de tu alma destruidos. Hicimos la diadema justo esta noche. No eres nada ahora. Y todavía tenemos todo lo que necesitamos. El impacto de lo que ella decía lo golpeó y él dio un paso atrás. Maté a Harry Potter. Ridley gritó, motas de saliva teñidas de sangre volando de sus labios. ¿Lo has hecho ahora? Sirius sonrió. La gente estaba hablando. Gritando. Oyó rabia, pero también alegría. Se sentía lento. Perdido. ¿Quién era él? ¿Qué era él? La conciencia lo invadió. No. Podía sentir su cuerpo ondularse, crecer hacia afuera, sentir la terrible picazón de las plumas hundiéndose en la piel y el doloroso crujido de los huesos alargándose y engrosándose. Estaba volviendo a ser humano, traído de vuelta por su conciencia de la situación. No, espera.
Parpadeó, abrió los ojos y vio gente parada encima de él. ¡No! Él gritó. No, llévame de vuelta. Dije que quería morir, maldito seas. Pero ya era demasiado tarde. Esos ojos rojos estaban fijos en él, brillando en un rostro manchado de sangre supurante, y todo parecía completamente conmocionado. La verdad, Ridley, ¿no lees? Hermione, parada encima de él, dijo suavemente. Los animales siempre regresan a su forma humana al morir. Harry sabía que ya era demasiado tarde. Lo habían enviado de regreso y no tenía más remedio que vivir ahora. Se puso de pie de un salto y le arrebató la varita de la mano a Hermione. Estupefaciente.